Cuentos de demonios y dioses de un inmortal 201-220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201. Fuera de las tierras de la secta ancestral. Shen Tian comenzó a escribir sobre todas sus experiencias dentro de la secta del vacío abisal. El sistema que usaban para calificar a los discípulos y también dividirlos en diferentes niveles no era tan malo. Aunque hacía posible que los discípulos de mayor rango acapararan todos los recursos, este era el destino de los débiles contra los fuertes. Pero los discípulos débiles aún tenían la oportunidad de luchar por los recursos a través de los desafíos mensuales que se renovaban cada mes. El territorio de la secta del vacío abisal era enorme, por eso podían permitirse varias áreas diferentes para que sus discípulos entrenaran y se templaran en ellas. Uno de esos lugares era el bosque abisal. El bosque abisal era un bosque lleno de bestias demonio de diferentes cultivos. El señor del vacío abisal obligó a las bestias demonio a vivir en diferentes capas, que iban desde la primera hasta la novena capa. Cada capa tenía bestias demonio más fuertes que la anterior. La novena capa era la más peligrosa, mientras que la primera capa era la menos peligrosa y la más segura. Las tierras de la secta ancestral eran otra sección que ocupaba el espacio de la secta del vacío abisal, aunque la mayor parte estaba ubicada en otro reino separado. Shen Tian estaba bastante sorprendido por el nivel de maestría que mostraba el señor del vacío abisal. El problema era que no tenía idea de quién era este señor del vacío abisal y cuán poderoso era. A partir de ahora, Shen Tian sabía que tenía un dominio extremadamente extraordinario de la ley del espacio y el tiempo, ya que había logrado torcer el espacio mismo y crear otro reino separado donde se encontraban las tierras de la secta ancestral. También debería tener un buen dominio sobre la ley del vacío abisal y también era capaz de luchar contra el emperador sabio hasta el empate. Las tierras de la secta ancestral eran muy misteriosas incluso para el sentido espiritual de Shen Tian. Podía sentir varias existencias por encima del nivel de un ancestro marcial. Curiosamente, el diablo sagrado comparado con ellos era similar a una hormiga comparada con un gigante. El diablo sagrado era solo una existencia del reino Dao del dragón. Shen Tian frunció el ceño. Tengo que aumentar la producción de píldoras relacionadas con el cultivo. Feng Hao y el emperador del caos están empezando a disminuir la velocidad. Feng Hao alcanzará su punto máximo antes de la novena estrella del reino de la estrella celestial, mientras que el emperador del caos con su técnica de cultivo actual alcanzará su punto máximo antes de la cima del reino del eje celestial. El propio Shen Tian estaba estancado en la cima del reino de la estrella celestial. Sin embargo, planeaba abrirse paso hacia el reino del eje celestial lo suficientemente pronto. Actualmente, quería crear una fuerza dentro de la secta del vacío abisal. Se permitía crear una facción propia dentro de la secta siempre que se jurara lealtad a la secta misma. Planeaba permitir que solo 2 miembros entraran a su lado. En realidad no había necesidad de más miembros, creía que los 2 que quería permitir dentro de la facción que crearía eran más que suficientes. A esta altura ya deberías haber adivinado quiénes son. Feng Hao y el emperador del caos. En realidad, no necesitaba miembros más fuertes. La mayoría de los discípulos externos estaban en el tercer destino inferior, mientras que el discípulo externo número 1, que formaba parte de la facción del cielo, estaba en el cuarto destino. El discípulo interno número 1 fue proclamado en la cima del reino de la estrella celestial, mientras que el discípulo central número 1, que también era discípulo del maestro de la secta, estaba en la cima del reino del eje celestial. Para ascender de la división actual de la que formaba parte, a la que solo unos pocos seleccionados podían ingresar, la división de maestros de secta o también llamada división divina, Shen Tian y sus compañeros tuvieron que pasar por el examen más difícil que la secta del vacío abisal había preparado para los discípulos externos. Shen Tian, ¿qué estás haciendo? Ven con nosotros. El torneo de discípulos exteriores del vacío abisal ha comenzado. Shen Tian sacó la cabeza fuera de la casa y arqueó una ceja. No es como si estuviéramos participando, así que ¿por qué importa? Feng Hao ganó una marca de verificación en su frente. ¿Olvidaste las piedras espirituales que nos dio el maestro de secta? Podemos apostar por el ganador con ellas. Los labios de Shen Tian se curvaron. Las piedras espirituales eran una de las pocas necesidades de las que no carecía en absoluto en esta vida.
Si uno contara la producción de piedras espirituales cada segundo en el reino de los ciclos imperecederos, probablemente superaría el millón de piedras espirituales producidas y extraídas de los lagos cada segundo. Claro, iré. Shen Tian no quería obtener más piedras espirituales a través del torneo exterior mensual de la secta del vacío abisal, en cambio, quería ver quiénes serían sus enemigos potenciales en su corto tiempo dentro de la secta exterior. No planeaba pasar mucho tiempo dentro de la secta exterior de la secta. Sin mencionar que también tenía mucha curiosidad sobre la calidad de los discípulos que tenía la secta del vacío abisal. Sabía que en el vacío abisal había lugares donde uno podía cultivar con una mayor densidad de energía celestial con el uso de piedras espirituales y también lugares donde uno podía aprender técnicas, que era la parte que quería probar. A Shen Tian no le faltaban técnicas, pero la mayoría de las veces prefería usar ataques influenciados por chakra como el Rasengan o los clones de sombra y clones de madera, pero eso se debía a que eran efectivos y la mayoría de las veces hacían el trabajo. Anteriormente había usado matrices de su continente para lidiar con Xianlong. Shen Tian echó un vistazo alrededor de la habitación que había conseguido en los dormitorios de la secta del vacío abisal antes de cerrar el libro que estaba escribiendo y dejó la tinta y la pluma a un lado mientras saltaba de la ventana que se cerró mágicamente un momento después debido a que su energía celestial hizo el trabajo por sí mismo. Una sonrisa apareció en su rostro, no de felicidad ni relacionada con un evento que había sucedido recientemente, era más como una sonrisa de diversión. Estaba saboreando su ascenso a la gloria una vez más. Veamos si este mundo puede contenerme en toda mi gloria una vez más, voy a regresar una vez más. El tiempo pasó muy rápido, sin que ellos se dieran cuenta ya había pasado un mes. Shen Tian se había vuelto famoso dentro de la secta exterior e incluso Feng Hao y Xianlong ahora eran considerados algunos de los más fuertes de la secta exterior, hasta el punto que la mayoría de los discípulos de la secta exterior querían evitarlos por miedo a ser desafiados a una pelea. A pesar de esto, Shen Tian no se vio realmente afectado. Se aventuró en el reino de los ciclos imperecederos, entrenó con su técnica de las puertas del vacío o simplemente se relajó y habló sobre el cultivo con Feng Hao o Xianlong. El primer mes fue simplemente un período de descanso para Shen Tian, la verdadera diversión comenzaría pronto. Las distintas divisiones de la secta exterior eran muy pequeñas en comparación con las divisiones de la secta interior o las divisiones de la secta central. A cada división se le dio una cierta cantidad de tierra, Shen Tian y sus amigos vivían en una mansión separada, se podría decir que los tres eran prodigios de la raíz espiritual celestial de 9º grado, por lo que recibieron ciertos beneficios que no se les dieron a otros. Shen Tian ya se había hecho un nombre al derrotar al discípulo externo más fuerte, que era considerado tan fuerte como algunos discípulos internos. Para convertirse en un discípulo interno se requería la fuerza de al menos la del quinto destino en el reino del destino celestial, mientras que el discípulo externo superior era un poco más fuerte que eso. Usando esto como el momento perfecto, también logró un gran avance en el reino del eje celestial, disparando su reino de cultivo y destreza hasta la cima del reino del eje celestial mientras que su destreza de combate se elevó a la cima del reino del Dao del dragón. Si también usar a las puertas del vacío incluso el maestro de secta tendría que tener cuidado. Al mismo tiempo, había logrado convencer al maestro de la secta para que aceptara a Xiao Qing'er en la secta. Esto originalmente no había sido parte de sus planes, pero sabiendo que ella realmente no sabía mucho sobre el reino de las ruinas dracónicas, decidió pedirle al maestro de la secta que la aceptara en la secta. Ella también era muy buena, con raíces espirituales celestiales de grado 8. Xiao Qing'er, debido a sus demandas, fue puesta al lado de él y otros dos amigos suyos en una habitación. Ella estaba muy feliz de poder estar cerca de Feng Hao, de quien estaba enamorada, aunque ninguno de los dos quería admitirlo. Feng Hao también estaba enamorado de ella y Shen Tian decidió burlarse de ambos. Shen Tian miró a su alrededor en su habitación y extendió su sentido espiritual. Asintió al notar que no había nadie alrededor. Agitó su mano una vez y el espacio a su alrededor comenzó a agrietarse y ensancharse en un color blanco. De la grieta del espacio comenzó a salir una mano blanca y tierna y pronto se vio un cabello naranja. Era Xiao Qing'er. Shen Tian. Xiao Qing'er estaba un poco confundida, no habían pasado más de 10 minutos desde que se había despertado por lo que todavía estaba un poco mareada, no esperaba que Shen Tian apareciera frente a ella, pero la verdad era que había aparecido frente a él, su verdadero cuerpo fue reemplazado por un clon de sombra. Hola. Shen Tian agitó su mano mientras Xiao Qing'er miraba torpemente a su alrededor.
No creo que me hayas dicho que eras capaz de convocarme aquí tan lejos, la secta Nota Celestial está a millones de kilómetros de la secta del vacío abisal, realmente eres capaz de sorprenderme cada vez. Ella reveló una sonrisa mientras caminaba hacia Shen Tian, abrazándolo con fuerza. Shen Tian dudó por un momento antes de devolverle el abrazo, no estaba acostumbrado a una situación como esta. Lo que vino después fue una sesión de conversación entre ellos y otra hora de algo que bueno, nunca debería mencionarse. Xiao Ningir regresó a la secta Nota Celestial menos de un minuto después gracias a la matriz mágica de Shen Tian que lo ayudó a ralentizar el tiempo. Nadie había notado la presencia de otra persona dentro de la habitación de Shen Tian, y ambos querían que permaneciera así para siempre. Nadie tenía por qué saberlo. Shen Tian decidió abandonar la secta exterior y entrar en la secta interior, pero por mucho talento que tuviera, las reglas eran reglas. Él, Feng Bao, Xiao Qing'er y Xianlong tuvieron que pasar por todo el proceso de aprobar el examen que se les había asignado para entrar en la secta interior. El sonido del canto de los pájaros se escuchaba a cientos de metros de distancia, lo que solo contribuía a embellecer el aspecto del bosque de árboles largos. El bosque tenía un nombre muy extraño, pero el anciano de la secta que vivía allí quería obstinadamente mantener vivo el nombre y la secta solo podía aceptarlo sin poder hacer nada. Shen Tian, Feng Bao y los demás caminaban hacia donde se suponía que se realizaría el examen en el bosque de árboles largos, cuya característica eran sus árboles muy largos, alcanzando hasta 150 metros por cada árbol en promedio, y algunos de los más grandes podían alcanzar hasta 500 metros. ¿Por qué demonios tenemos que pasar por semejante desafío? Ya estoy más que calificado para convertirme en un discípulo interno, y mucho menos ustedes dos. Soy un cultivador del reino de la estrella celestial, ser enviado a un examen es algo vergonzoso. Feng Bao gimió, pero se calló una vez que Xiao Qing'er le lanzó una mirada fulminante. Es un requisito, Feng Bao. No importa cuán poderosos o talentosos seamos, debemos ser un buen ejemplo para los demás. De lo contrario, pensarían que somos personas arrogantes, el tipo habitual de genios o prodigios que ves en las calles. Xianlong frunció el ceño porque no le gustaba actuar como su compañero discípulo muerto. Shen Tian permaneció en silencio y tranquilo mientras se alejaba del resto y observaba el bosque de árboles largos. Interesante lección la que tienes aquí, estimado anciano de la secta, de hecho pusiste una enorme formación alrededor del bosque para protegerlo de los invitados no bienvenidos que podrían intentar robar las hierbas que hay dentro de él. Oh, ¿de verdad lograste notar tal detalle? Interesante muchacho. La formación que utilicé solo puede ser notada por aquellos con un nivel de poder más alto que el requerido para convertirse en un discípulo interno y aquellos que tienen un increíble sentido espiritual. El anciano de la secta caminó hacia adelante desde las sombras con una risita. Shen Tian miró fijamente al anciano de la secta y les hizo un gesto a los demás para que lo siguieran mientras caminaba hacia él. De hecho, mi sentido espiritual es extraordinario, incluso si no quiero alardear de ello. Creo que ya conoces nuestro poder, ya que de lo contrario no podrías prepararnos un examen adecuado. Respondió con un tono tranquilo. Entonces, supongo que usted es el chico llamado Shen Tian, el chico a su lado es Feng Bao y ese otro chico es Xianlong. La dama es Xiao Qing'er, me complace haberlos conocido a todos aquí para participar en el examen que yo, la persona que administra la isla del árbol largo para la secta, he creado. Feng Bao resopló cuando lo llamaron niño. Puede que no sea tan fuerte, pero soy más fuerte que cualquier niño de mi edad, así que no me llames niño, prefiero que me llamen cultivador en lugar de niño. No encontrarás un niño más fuerte que yo después de todo. Simplemente encontró que era un insulto que lo llamaran niño sin importar nada. Basta de tonterías, no tengo tiempo para discutir algo tan simple con ustedes. Todos ustedes aquí no deben hablar de ese tema, pero debido al examen que deben aprobar para ingresar a la secta interna, y su única opción es obviamente mi examen dentro del bosque del árbol largo, será realmente muy emocionante, el anciano sonrió. El examen que se llevará a cabo, como se dijo antes, en el bosque del árbol largo se dividirá en varias etapas diferentes, cada etapa es más difícil que las otras etapas anteriores. Les advierto a todos que sean cautelosos y presten atención a mis advertencias, no jueguen con ninguna de las bestias demonio dentro del bosque, algunas son incluso más fuertes que yo. El anciano que estaba frente a ellos estaba en la cima del reino del eje celestial, por lo que sus advertencias eran realmente válidas.
Feng Hao estaba simplemente en la 1 estrella del destino de la estrella celestial, mientras que Xianlong estaba en una etapa similar y solo Shen Tian y Xiao Qingye eran capaces de enfrentarse a bestias demonio de un nivel tan alto y derrotarlas sin esfuerzo. Estimado anciano, solo ha explicado los detalles menores de esto, y nada más. Lo que quiero saber son las dificultades que enfrentaremos en este examen, o tal vez, ¿no se le permite revelarnos nada? Preguntó Shen Tian mientras levantaba una ceja y se ganó otra risa del anciano. Me pregunto, tal vez. Bueno, de hecho tienes razón, no tengo permitido revelarles ningún detalle sobre el examen, solo pistas menores y ya hice mi parte, déjenme decirles esto antes de guiarlos al bosque del árbol largo. Tengan cuidado con el gigante y las criaturas doradas, dijo el anciano mientras caminaba hacia la entrada del bosque del árbol largo. Xiao Qingye frunció el ceño, era mucho mayor que el anciano frente a ella con casi 1000 millones de años, pero no tenía más experiencia que él ya que excluyendo casi 1000 millones de años de aislamiento dentro del santuario del purgatorio, solo tenía 10.000 o un poco menos de vida afuera en el mundo real. Después de un rato de caminar, el anciano se detuvo en seco y miró los largos árboles con afecto. Bueno, esto es lo más profundo que puedo guiarlos y permitirles, espero que todos pasen el examen y con sus capacidades y habilidades realmente no dudo del hecho de que puedan aprobar este examen, buena suerte entonces. Ah, me han gustado mucho los 4, así que les voy a revelar un pequeño detalle sobre el examen. Hay un total de 6 etapas, cada una se lleva a cabo más profundamente en el bosque que la otra, y las criaturas doradas y el gigante juegan un papel importante en cada etapa, cuando puedan descubrir las pistas, depende de ustedes saberlo y comprenderlo. El cuerpo del anciano comenzó a desaparecer como si el viento estuviera destrozando su cuerpo. Feng Hao frunció el ceño levemente. Este tipo es realmente muy extraño, parece que mi fachada de idiota ya no funciona tan bien, notó que tenía una insinuación infantil al hablar, pero también notó que estaba fingiendo. Resopló. Es tu culpa por intentar que la gente te subestime haciéndote el tonto, todos sabemos que no eres estúpido ni ese infantil Feng Hao. Desde que te conozco, durante más de 2 años has sido casi tan frío como yo y normalmente eres muy serio, no eres realmente tan bueno fingiendo personalidades, ya no eres un ladrón así que has perdido tu toque, no intentes engañar a la gente mayor de esa manera. Shen Tian puso los ojos en blanco mientras soltaba palabras tras palabras. Feng Hao se encogió de hombros mientras caminaba más profundamente dentro del bosque del árbol largo. Aunque quiero que estemos unidos mientras avanzamos dentro de este examen, no creo que al anciano le guste o permita eso incluso si podemos hacerlo. Sugiero que nos separemos, yo iré primero ya que quiero completar esto lo más rápido posible. Sonrió mientras desaparecía dentro de la niebla del bosque. Shen Tian sacudió la cabeza mientras seguía el ejemplo de Feng Hao. En realidad, Feng Hao podía ser muy infantil incluso sin intentar actuar así, era muy competitivo. ¿A quién le importaba quién completaba este examen primero? Shen Tian personalmente trataba esto como un momento en el que podía divertirse un poco y explorar el bosque y nada más. Shen Tian miró con calma alrededor del bosque de árboles largos, estaba solo ya que el resto se había ido por caminos separados. Esto le pareció bastante divertido, el anciano responsable de esto le dijo que tuviera cuidado con el gigante y las criaturas doradas y que estaban presentes en cada etapa, pero no vio nada de una altura enorme o de color dorado. Sin embargo, no creía que el anciano le mintiera sin motivo, por lo que estaba dispuesto a perder un poco de tiempo en este examen. De todos modos, se aburriría y, después de esto, quería ver dónde estaba Kaiser, el misterioso lobo que había aparecido dentro del reino de los ciclos imperecederos, tal vez estaba en peligro. Sus ojos se movieron ligeramente cuando sintió un movimiento a su izquierda, en lo profundo del bosque. Ya veo, entonces las criaturas doradas que mencionó son los monos peludos dorados, capaces de alcanzar la cima del reino del destino celestial. Sin embargo, eso no es mucho cuando lo comparas con mi fuerza actual, murmuró Shen Tian. Uno de los monos de pelaje dorado estaba en lo alto de un árbol y Shen Tian podía ver su apariencia con el rabillo del ojo. El mono de pelaje dorado tenía un par de ojos de color rojo y no parecía un mono común y corriente. Era mucho más alto que los monos normales y parecía mucho más feroz. Con un solo movimiento de su mano que parecía como si un látigo se moviera a velocidades extremadamente rápidas para otros, Shen Tian invocó sus espadas duales de hielo y fuego divino y las cortó hacia la ubicación donde la mayoría de los monos peludos dorados se movían en el momento actual. Claramente, no lo esperaban, ya que fueron arrojados lejos por la simple ráfaga de viento producida por el corte.
Shen Tian nos molestó en usar el hielo divino o el fuego divino que las espadas dobles podían producir para luchar contra los monos peludos dorados, era literalmente una tarea innecesaria y simplemente era demasiado perezoso. Los monos peludos dorados comenzaron a entrar en pánico, el más fuerte entre ellos estaba simplemente en el quinto destino del reino del destino celestial, aunque no tenían miedo de morir ya que tenían otros cuerpos, aún así afectaría el cultivo por el que habían trabajado durante cientos, si no miles de años. Uno de los monos peludos dorados reunió suficiente coraje y decidió atacar a Shen Tian, quien resopló y movió su dedo, enviando al mono peludo dorado directamente a un árbol. El mono peludo dorado gimió cuando se desmayó, sus ojos rodaron y se volvieron blancos, perdiendo el color rojo anterior con bastante rapidez. Los monos de pelaje dorado temblaron mientras se negaban a atacar a Shen Tian más. En cambio, Shen Tian les lanzó una mirada fulminante, como si estuviera pensando en sus recuerdos y sus labios se curvaron. Entonces, esta es la razón por la que también incluyó cuidado con el gigante junto con las criaturas doradas. Se rió entre dientes. Los monos peludos dorados atacaron a los participantes de este examen porque el anciano de la secta del vacío abisal, responsable del bosque del árbol largo, les había prometido ingredientes. Esos ingredientes podrían usarse para crear un tipo especial de vino que los monos peludos dorados apreciaban profundamente. Hasta ahora habían reunido casi 20 kilogramos de dichos ingredientes de los diversos exámenes que el anciano había organizado y eso apenas era suficiente para producir 1 litro de ese vino que los monos peludos dorados podían crear mediante el uso de los ingredientes actuales. El vino solo era útil para esos monos, pero Shen Tian podía usarlo para crear un veneno. Los ojos de Shen Tian cambiaron al Sharingan con 3 tomones mientras los monos peludos dorados temblaban de miedo y en un solo segundo intentaron huir. Sin embargo, debido al genjutsu de Shen Tian, los monos peludos dorados se calmaron como si estuvieran bajo un hechizo calmante. Sus ojos cambiaron al compartir, estaban completamente bajo la influencia del genjutsu. Ordenó a la manada de los monos peludos dorados que regresaran a la tribu y reunieran todas las reservas del misterioso vino que habían creado usando los ingredientes que les había dado el anciano. El veneno que podía hacer era bastante valioso y podría ayudarlo cuando luchara contra enemigos difíciles. Rugido. Se escuchó un fuerte rugido en el bosque de árboles largos e incluso los árboles largos comenzaron a temblar a pesar de sus fuertes raíces. Shen Tian levantó una ceja, no se vio afectado en lo más mínimo por este rugido, pero tenía mucha curiosidad. ¿Fue el gigante, el llamado Señor Supremo del bosque de árboles largos quien causó esta reacción o alguien más? El suelo empezó a temblar cuando Shen Tian bajó la vista y notó que el suelo había empezado a agrietarse. Saltó al aire y continuó flotando así. Miró a su alrededor con diversión y notó una figura enorme que era prácticamente imposible de pasar por alto a menos que estuvieras realmente ciego. La enorme figura estaba cubierta de barro y suciedad, pero se podía ver fácilmente el pelaje detrás del barro. Un par de ojos dorados supervisaban todo el bosque de árboles largos, lo que le llevó a preguntarse cómo era posible dividirlo en 6 etapas cuando el bosque de árboles largos era tan grande. Shen Tian sintió que su diversión se elevaba a otro nivel, era simplemente emocionante. Podía sentir la fuerza que emanaba del enorme gigante. El gigante estaba al menos en la cima del reino del eje celestial y, aunque no era rival para él, parecía que el examen había usado sus capacidades máximas para crear un enemigo con el que luchar. Su cuerpo parpadeó mientras aparentemente saltaba al aire, pero en realidad lo que había saltado era su clon de madera mientras su verdadero cuerpo todavía estaba en el suelo. No quería molestarse en luchar contra el gigante, podía usar el clon de madera para obtener un poco de emoción de esta pelea, incluso le había entregado al clon de madera las espadas dobles de hielo y fuego divinos. El nombre del anciano responsable de mantener el bosque del árbol largo era Fan Chang. Era parte del clan Fan, un clan con bastante fama dentro de la secta del vacío abisal por su lealtad hacia la secta, también era un anciano dentro del clan. Actualmente, estaba bebiendo un poco de té mientras observaba las acciones del grupo de amigos de Shen Tian y las suyas. Fan Chan había predicho el hecho de que Shen Tian tendría un examen fácil, principalmente debido al hecho de que incluso él mismo no podía sentir la destreza de combate de Shen Tian o el reino de cultivo. Eso fue impactante ya que él mismo estaba en la cima del reino del eje celestial, ser incapaz de ver a través del reino de un niño era sorprendente. Una imagen vaga del clon de madera de Shen Tian exterminando por completo al enorme gigante apareció ante la vista de Fan Chan. El anciano abrió mucho los ojos, no esperaba este tipo de final.
El gigante en el bosque del árbol largo en este momento era algo que incluso los discípulos principales tendrían dificultades para derrotar. Sus ojos solo podían mirar fijamente la vista frente a él con incredulidad. Shen Tian no solo había destruido por completo al gigante, sino que ni siquiera había dejado una sola molécula de él con vida. Un ataque tan preciso, de hecho, el maestro de la secta tenía razón, su don no es solo tener una raíz espiritual celestial de grado 9, tiene muchos otros dones y habilidades que no conocemos. Novelón.com. Tengo que contarle al maestro de la secta sobre su fuerza bruta, me atrevo a decir que incluso podría herirme gravemente usando tales técnicas, el mero pensamiento de eso es aterrador. ¿No tiene solo 14 años? A esa edad yo solo era un espiritista demonio de rango leyenda. Fan Chan estaba asombrado por las habilidades de Shen Tian. El examen terminó rápidamente debido a la fuerza bruta de Shen Tian, que básicamente destrozó todo el bosque de árboles largos hasta el punto en que Fan Chan se vio obligado a intervenir. Mientras Fen Bao, Xiao Qingye y Xianlong estaban en secciones separadas del bosque de árboles largos, también sintieron la batalla que había estado ocurriendo. El bosque del árbol largo no estaba en condiciones de continuar con el examen, para gran consternación de Fan Chan. Agradeció a los dioses que no fuera necesario mucho para reparar los daños que Shen Tian había causado al bosque. Sabía que debería haberles impuesto restricciones a esos tipos, ¿quién iba a saber que podían ser tan destructivos? Mi bosque. Lloró. Shen Tian caminó hacia él con una mirada tranquila en su rostro, sin preocuparse por la reacción que tuvo Fan Chan cuando su bosque estuvo a punto de ser arruinado por la pelea entre el gigante enorme y el clon de madera de Shen Tian. Debería haberle dicho al clon de madera que usara la menor fuerza posible al luchar contra el gigante. Después de 10 minutos de llanto, Fan Chan se había recuperado lo suficiente para notar la vergonzosa posición en la que se había puesto, así que se puso de pie y tosió. Es una pena que, el bosque haya sido arruinado en este examen, por lo que no pueden continuar con el resto de las etapas, a partir de ahora son discípulos internos, Shen Tian asintió. Fen Yao todavía no había superado su rencor por haberle llamado niño a Fan Chan, por lo que se negó a hablar con él mientras Xiao Qingye estaba ocupada con otra cosa en ese momento. Xianlong, con su personalidad arrogante, pensó que Fan Chan era alguien inferior a él con quien hablar, por lo que tampoco le habló. A Fan Chan realmente no le importó la actitud de los adolescentes frente a él, simplemente los trató como niños y sacó 4 placas de su anillo interespacial, cada una de color dorado con varias líneas. Aquellos con una línea pertenecen a la división negra y tienen una placa negra, aquellos con 2 líneas pertenecen a la división amarilla y tienen una placa amarilla, aquellos con 3 líneas son de la división tierra y tienen un color marrón. Finalmente, aquellos de la división cielo tienen placas con 4 líneas y color blanco. Tus placas son diferentes, perteneces a la división divina, muy pocas personas pueden unirse incluso si son extremadamente talentosas. Tus placas que te garantizan el tratamiento de un discípulo interno tienen un total de 5 líneas y una estrella en el medio. Llévalas con orgullo, pocos merecen obtener tales placas de la secta. Dijo Fan Chan con una sonrisa en su rostro. Shen Tian miró a Fan Chan y tomó las placas divinas, dándoles una a cada uno de ellos mientras que él se quedó con la última para él. Esas placas divinas tienen un espacio vacío en el medio, ¿para qué sirve, anciano Chan? Preguntó con un poco de curiosidad a pesar de saber muy bien la respuesta a estas alturas. Las placas divinas tienen un gran propósito en el sistema de funcionamiento de las sectas interna y central de la secta del vacío abisal. Por ejemplo, cuando ingresas a la secta interna obtienes acceso al mercado de comercio, donde puedes gastar los puntos de contribución que obtienes al realizar diversas tareas o misiones que se te asignan o que eliges hacer tú mismo. En cuanto a por qué hay un espacio vacío en la placa divina, es para que guardes tu energía celestial dentro de ella, para que puedas ser reconocido completamente como el dueño de la placa divina, que también puede usarse en caso de que tu placa divina o cualquier tipo de placa sea robada. Te sugiero que lo hagas lo antes posible, dijo Fan Chan. Shen Tian asintió mientras su agarre en el plato divino aumentaba antes de colocarlo dentro de su anillo interespacial, siempre había otro momento. Por ahora, quería comprobar si los monos peludos dorados le habían dado por completo el vino que habían producido, con un ligero movimiento de su sentido espiritual descubrió la cantidad exacta. Eran casi 2 litros, lo cual fue bastante sorprendente. El vino era en efecto el que él había pensado que era.
Usando los ingredientes que Fan Chan les dio a los monos peludos dorados se podía crear un vino llamado sangre dorada, que si se mezclaba con algo podría ser beneficioso para los monos, pero si se mezclaba con sangre humana podría crear un veneno aterrador. El veneno que se podía crear mediante el uso de la sangre dorada y la sangre humana era algo que incluso los cultivadores del reino Dao del dragón estaban aterrorizados. De hecho, Shen Tian podía llegar a jactarse de que incluso los cultivadores del reino ancestro marcial tendrían que pensar 2 veces antes de elegir sus movimientos. Shen Tian quería usarlo para la torre del dragón del vacío, que se enfocaba principalmente en las habilidades de asesino. Este veneno podría facilitar la mayoría de sus trabajos. Por supuesto, también tendría que hacer algunas formaciones en cada botella de ese veneno debido a la posibilidad de que un tercero lo robara. La torre del dragón del vacío estaba creciendo constantemente, ya tenía alrededor de 100 espiritistas demonios de rango leyenda y varios cultivadores de rango semidios. Tanto la torre como la secta del dragón de los 5 elementos eran más cuidadosas. La razón de eso era porque podría haber espías entre sus filas. En comparación, la secta del dragón de los 5 elementos tenía incluso más expertos, casi el doble de expertos de rango leyenda, 184, y alrededor de una docena de espiritistas demonios de rango semidios. Sin embargo, eran menos turbios cuando los comparabas con la torre del dragón del vacío por razones obvias. Shen Tian estaba caminando por el mercado comercial en busca de otros ingredientes que pudieran hacer que el veneno fuera aún más peligroso para los cultivadores. Desafortunadamente, sus selecciones solo podían ser limitadas debido al hecho de que tenía una pequeña cantidad de puntos de contribución, solo tenía un total de alrededor de 100. El mercado comercial de la rama interna de la secta del vacío abisal era increíblemente grande, incluso se podría decir que era comparable al espacio total que tenía la secta exterior. Esto mostraba la diferencia de trato entre las dos ramas, pero era bastante obvio. Los discípulos más fuertes recibían un mejor trato. Los discípulos de las distintas divisiones iban al mercado comercial, generalmente para comprar, pero también había una sección donde podían ser ellos los que vendieran los artículos. Cerca del mercado comercial, se podía ver la casa de subastas del vacío abisal, donde los discípulos podían vender los artículos raros que habían encontrado al completar una misión aleatoria anterior. La lucha por conseguir puntos de contribución era real. La mayor parte del tiempo, el salón de misiones estaba lleno de discípulos hasta el punto en que tuvieron que dividirlo en 9 sucursales más pequeñas y aún así estaba lleno de discípulos un poco menos. Shen Tian tenía un plan para ir y completar una misión más tarde después de comprar los ingredientes que quería comprar. ¿Cuánto cuesta esta raíz violeta de 1000 años? La necesito para algo, dijo Shen Tian mientras señalaba una raíz de color violeta con una longitud de aproximadamente medio metro. El vendedor frunció el ceño por un momento antes de responder. Supongo que son unos 30 puntos de contribución, por lo general costaría más, pero está un poco dañada. Espero que no te importe. Shen Tian miró al vendedor con enojo y dijo, solo lo compraré si me dejas sostenerlo por un momento. El vendedor dudó por un momento antes de asentir. De todos modos, nadie quiere comprarlo, así que no tengo nada que perder. Aquí tienes, trátalo con cuidado. Le pasó la raíz violeta con cuidado y Shen Tian vertió su energía celestial en su interior. Sus labios se curvaron ligeramente mientras trataba de ocultar su emoción y lo hizo con éxito. Esta persona que quiere vender esta raíz del rey violeta es tonta. No es una raíz violeta, es de un nivel superior a este. Una raíz del rey violeta de 1000 años de antigüedad, aumentará el grado de mi veneno a un nivel completamente nuevo. Supongo que esta raíz de 1000 violetas es aceptable, pásame tu plato para que pueda darte 30 puntos de contribución. Shen Tian reveló su plato divino, asombrando al vendedor de la raíz violeta, que solo había escuchado rumores sobre este tipo de plato y nunca había visto uno con sus propios ojos. Sin embargo, Shen Tian se estaba quedando sin paciencia y decidió fijar su mirada en el pobre discípulo, quien inmediatamente sacudió la cabeza y sacó su propio plato. Era un plato de la división de la tierra, es decir, de 3 líneas y marrón. Shen Tian no entendía realmente por qué quería tanto los puntos de contribución, los de la división de la tierra recibían una asignación mensual de 200 puntos de contribución. Novelon.com. Shen Tian vio inmediatamente que el discípulo tenía malas intenciones, aunque estuvo de acuerdo con la transacción, nadie sabía qué haría en el futuro. Tal vez filtraría el hecho de que tenía una placa divina a su facción. Como se dijo antes, no era raro que las personas fueran parte de fuerzas independientes dentro de la secta.
Salió corriendo del mercado comercial después de comprar todos los ingredientes que necesitaba. Vio miradas similares de casi todos los vendedores. Interesante. Entonces, el mercado comercial no es solo un lugar donde la gente viene a comprar o vender, sino que también es un lugar donde los espías se reúnen para obtener más información sobre otros discípulos internos. ¿Furtivo? ¿A dónde vas, Shen Tian? Se quedó paralizado al oír una voz familiar. Miró hacia atrás y vio a Feng Hao junto con Xiao Qinger. Últimamente nos has estado esquivando mucho, tampoco puedo encontrarte en tu habitación, ¿qué estás planeando, pequeño genio malvado? Feng Hao lo fulminó con la mirada. Feng Hao conocía a Shen Tian desde hacía tiempo suficiente como para saber que si se ausentaba por mucho tiempo, no tramaba nada bueno. Solo habían pasado 2 o 3 meses desde que habían ingresado a esta secta y no quería que Shen Tian planeara apoderarse de la secta del vacío abisal, estaba demasiado cansado para eso en este momento. Genio. Shen Tian se quedó sin palabras. Había pasado mucho tiempo desde que alguien se refirió a él de esa manera, sonaba tan infantil. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo responder con una respuesta, pero luego lo hizo. Solo estoy trabajando en una misión que recibí del salón de misiones Feng Hao, no hay necesidad de preocuparse tanto. El maestro de la secta estaba un poco impaciente mientras Fan Chan se acercaba a él. Se suponía que el pobre anciano le informaría hace varias semanas sobre el examen por el que habían pasado sus discípulos para convertirse en discípulos internos. La única razón por la que se había retrasado tanto era debido a la destrucción del bosque del árbol largo. Shen Tian seguía siendo un enigma para él, el ancestro de la secta o cualquier otra persona. Aunque el maestro de la secta estaba seguro de que Shen Tian era un prodigio de la raíz espiritual celestial de 9º grado, también sabía que se había retirado demasiado pronto para saber su potencial exacto, tal vez incluso podría superar ese valor. Anciano Chan, cuando le pedí que observara al grupo de 4, 3 de los cuales eran enormes prodigios con legendarias raíces espirituales de grado 9 celestial, le pedí que examinara a Shen Tian más que al resto. Creo que él también fue una parte vital de cómo los 4 terminaron el examen, supongo. Fan Chan miró al maestro de secta y asintió con la cabeza, con una confianza visible en su expresión. Estimado maestro de secta, decidí centrarme principalmente en el chico en el que me dijo que me concentrara, Shen Tian. Puedo decir con plena confianza que está absolutamente loco. El maestro de secta levantó una ceja, ¿qué quiere decir con eso, anciano Chan? Me pareció que estaba perfectamente bien cuando lo vi antes. Había entendido mal lo que Fan Chan le había dicho, pero no se le podía culpar por eso. El anciano sacudió la cabeza y se rió entre dientes. No me refiero a loco, supongo que también podría decir eso, sin embargo, estás siendo muy confuso, anciano Chan, ve a la parte principal. Loco y no loco, ¿cuál es? El maestro de secta estaba un poco enojado. Esto era realmente molesto. Fan Chan se rascó la nuca, estuvo de acuerdo con el maestro de la secta, se estaba emocionando demasiado. No podía culparse por esto, sin embargo, esto era simplemente demasiado estimulante para él. No había sentido tanta emoción en años. Maestro de la secta, a veces actúa con calma, pero cuando lucha, es como un loco. De alguna manera se las arregló para producir una copia de sí mismo que luchó contra el pináculo del gigante del reino de la estrella celestial que había creado a través de la formación del bosque de árboles largos dejado atrás por el señor del vacío abisal. El interés del maestro de secta se despertó por este simple hecho. La última vez que lo revisé, su fuerza no era tan alta, aunque no pude ver su fuerza real, desafortunadamente, pero aún así, Fan Chan negó con la cabeza. Estoy de acuerdo contigo en la parte de la fuerza, pero mostró una fuerza y madurez mucho más allá de su edad, Fan Chan, eres libre de irte. Hablaré con los otros ancianos sobre esto para llegar a un cierto acercamiento con él, dijo el maestro de secta mientras le hacía un gesto a Fan Chan para que se fuera, lo que hizo después de ahuecar respetuosamente sus puños hacia él. Juro que ser un maestro de secta es realmente duro y difícil a veces, caray. Shen Tian caminó hacia la 7ª sucursal del salón de misiones, la que normalmente estaba menos concurrida. Quería elegir una misión después de crear con éxito el veneno que podría matar a los ancestros marciales si no tenían cuidado con él. Las raíces del rey violeta que tenían 1000 años fueron de gran ayuda. El salón de misiones tenía varios tipos de misiones diferentes. Misiones de espionaje, misiones de batalla, misiones misceláneas, misiones religiosas y muchas más. Shen Tian quería aceptar una misión miscelánea o una misión de batalla que le pagaran bastante, aunque tampoco iba a evitar las misiones de espionaje.
La recepcionista a cargo del área, Shen Tian, lo miraba intensamente. ¿Puedo saber cómo puedo ayudarlo, estimado cliente? Que se refirieran a él como cliente realmente no tenía sentido en la mente de Shen Tian. Los recepcionistas eran simplemente discípulos que ya se habían graduado de la secta del vacío abisal y buscaban otros trabajos dentro de ella. Dame una misión de nivel 9. Shen Tian fue directo y nos molestó en las formalidades. La recepcionista levantó una ceja. Estimado cliente, con el debido respeto, no creo que pueda completar una misión de nivel 9, es demasiado peligroso para un nuevo discípulo interno como usted. Por favor, reconsidérelo. ¿Me estás diciendo qué hacer? Tu trabajo es darme la misión y nada más. Aprecio que intentes cuidarme, pero no es necesario en absoluto. Shen Tian entrecerró los ojos. Realmente no lo apreciaba, especialmente cuando podía completar fácilmente cualquier misión que el salón de misiones de la secta del vacío abisal tuviera para dar. La recepcionista frunció el ceño. Estimado cliente, estoy tratando de poner su seguridad por encima de todo lo demás, además de que usted es un nuevo discípulo interno, una misión de nivel 1 o 2 sería más apropiada para usted. Shen Tian había comenzado a enojarse mucho. ¿Me darás la misión o no? Mi paciencia se está agotando, novelón.com. Shen Tian casi liberó su presión sobre la recepcionista, pero se abstuvo de hacerlo al comprobar el cultivo de la recepcionista. Estaba simplemente en la cima del reino de la estrella celestial. Su presión total podría matarla potencialmente, en cambio, decidió ponerla dentro de un genjutsu para que aprobara la misión. Deja de acosar a mi hija, vil demonio. Se escuchó una voz justo cuando Shen Tian estaba a punto de usar genjutsu en la recepcionista, su atención se vio atraída y miró para ver de qué se trataba el alboroto. Vio a una mujer joven de una belleza decente y dos hombres, uno que parecía tener al menos entre 30 y 40 años y otro que solo parecía tener unos 16 o algo así. Por lo que recuerdo del libro que nos dio el maestro de la secta sobre las personas de mayor influencia de la secta interna, ese hombre debería ser Chu Tian, el anciano responsable de la séptima rama del salón de misiones con un cultivo en las etapas intermedias del reino del eje celestial. Pero, ¿quién es el joven a su lado? Lo recuerdo, es uno de los mejores prodigios de la secta interna en este momento. No le hice nada a tu hija, deja de intentar culparme por algo con lo que no tuve nada que ver. El joven que parecía tener solo 16 años y una apariencia atractiva comenzó a entrar en pánico. Sabía que su origen era mucho más débil y bajo que el de la hija de Chu Tian. No quería correr el riesgo de enfadar al hombre. Shen Tian ignoró por ahora a la recepcionista que también observaba intensamente la conmoción que estaban haciendo las tres personas. No podía simplemente ir a interrumpirlos ya que estaba literalmente debajo de Chu Tian, y el hombre era su superior. Shen Tian resopló mientras se acercaba ligeramente al trío, sin querer interrumpir sino simplemente seguir observándolos mejor. ¿Me tomas por tonto? Mi hija vino a mí y lloró por cómo la acosabas en la clase de Teacher Spirit Sage. Incluso llegué a preguntarle personalmente y él de hecho me confirmó que tenía sus propias sospechas debido a lo cerca que estabas de ella en clase, maldito bastardo. El interés de Shen Tian se despertó. El maestro espíritu sabio era conocido por ser una persona a la que le gustaba aceptar sobornos. El maestro de la secta le informó que debía evitar su clase, ya que lo iban a inspeccionar e interrogar a las personas que trabajaban para él o que habían sido instruidas por él anteriormente. A la secta del vacío abisal no le gustaban las personas corruptas entre sus filas. Lo más probable es que este Chu Tian tenga rencor contra este joven, por lo que decidió sobornar al maestro que se hace llamar Spirit Sage como testigo del acoso hacia su hija, a quien probablemente no le agradaba o se vio obligada a aprobar la decisión de su padre sobre toda la situación. Shen Tian pensó. Shen Tian no tenía ganas de ponerse en esa situación, pero ciertamente no le gustaba ver a otras personas sufrir debido a la corrupción. Esta también era una oportunidad para hacerse un nombre dentro de la secta interna de la secta del vacío abisal. Prácticamente nadie conocía su identidad además de los que habían visto la placa divina. Sin mencionar el hecho de que antes de que el maestro de la secta los dejara en las puertas de la secta exterior, le dieron otra identidad que podía usar para su beneficio. Ahora era un oficial encargado de hacer cumplir la ley de la secta. Podía castigar a cualquier anciano que considerara que había infringido las leyes de la secta, y no tenía miedo de usar esa habilidad. Chu Tian soltó un gruñido cuando un poder aparentemente ilimitado se desató desde su cuerpo.
El joven que solo estaba en el séptimo destino del reino del destino celestial luchó impotente contra el poder ilimitado, pero finalmente fue derrotado y encadenado por el poder mientras Chu Tian se acercaba a él con una expresión fría. El joven gritó después de luchar durante varios minutos, y la expresión de Chu Tian fue reemplazada por una amplia sonrisa y una intención diabólica. Con un solo movimiento de su mano, el joven se estrelló contra el suelo y tosió sangre. Su tez se volvió morada por el desbordamiento de sangre que se dirigía hacia su cabeza. Shen Tian decidió no presentarse ni siquiera ahora. La multitud comenzó a ampliar la distancia entre ellos y el joven junto con Chu Tian. No querían enojar a Chu Tian, que tenía un trasfondo gigantesco solo para un hombre simple que venía de uno de los reinos menores. No valía la pena. Shen Tian tenía una razón diferente para no actuar incluso ahora. Quería reunir aún más pruebas de que Chu Tian estaba equivocado en este momento. Chu Tian estaba cooperando con el sabio espiritual, un proclamado maestro que, mientras aún enseñaba bajo la secta, era sospechoso de traicionar a la secta. Chu Tian movió su mano hacia la cabeza del joven con la intención de abrirle el cráneo. A solo 1 centímetro de perder la vida, el joven cerró los ojos, rechinó los dientes y esperó en silencio su muerte injusta. Te maldigo por el resto de tu vida, Chu Tian. Rugió. Si esto continuaba por un momento más, existía la posibilidad de que el joven muriera debido a la pérdida de sangre. La diferencia en el cultivo también era una razón enorme por la que el joven moriría si esto continuaba más. Era simplemente acoso, lo cual estaba justificado debido al hecho de que la hija de Chu Tian fue acosada. Creo que debería detenerse aquí, anciano Tian, sonó la suave voz de Shen Tian y, antes de que alguien pudiera reaccionar, Chu Tian salió volando y se estrelló contra una pared. Este giro de acciones ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La recepcionista abrió mucho los ojos, mientras que Chu Tian estaba estupefacto y no pudo ni siquiera moverse por un momento. ¿Tú, quién? Chu Tian escupió sangre mientras tosía con fuerza. Shen Tian había golpeado su estómago a propósito hasta el punto de que ni siquiera podía hablar sin tener muchas dificultades. De hecho, a Chu Tian le resultaba agotador incluso ponerse de pie, por lo que solo pudo hacerlo impotente con la ayuda de un palo cercano. ¿Quién demonios podría ser ese adolescente? En realidad hizo que el Elder Tian volara al suelo con un solo empujón. El Elder Tian es un experto en el reino del eje celestial, mientras que ese joven parece tener la misma edad que mi primo, que solo tiene 15 años. La multitud estaba asombrada por el cambio de situación, que había sucedido tan rápidamente. Estimado anciano Tian, creo que, aunque este pobre joven de allí podría haberle hecho algo a su hija, no creo que merezca una pena de muerte. ¿Qué tal si me deja encargarme de este asunto? Le aseguro que no escatimaré medios para torturarlo hasta el punto en que le gustaría morir, lo ridiculizó Shen Tian. Chu Tian soltó aún más sangre, hasta el punto en que algunas personas incluso se preguntaron cómo diablos seguía con vida. La cantidad de sangre que había en el suelo era suficiente para matar a varias personas juntas. ¿Tú, quién diablos eres tú para exigir que lo perdone? ¿Y cómo te atreves a atacarme? Soy un anciano, alguien muy por encima de ti. ¿Exigir? Te pido disculpas. Te respeto como un gran líder de la séptima rama del salón de misiones, nunca te exigiría nada. Shen Tian sonaba herido mientras una expresión fría aparecía en su rostro. Pero, lo que te estoy pidiendo no es ni de lejos una exigencia, es una orden que tendrás que aceptar. ¿De verdad crees que me rendiré ante este chico injusto? Guardias, envíenlo a la cárcel. Gente tonta como él no debería ser aceptada dentro de nuestra secta del vacío abisal. Chu Tian no pudo actuar por sí mismo, por lo que decidió ordenar a los guardias que estaban en la cima del reino de la estrella celestial que derrotaran a Shen Tian. Esa es una mala elección, anciano, dijo Shen Tian mientras la espada del fuego divino aparecía en su mano izquierda. Estaba esperando pacientemente a que los guardias se acercaran a él. La aparición de un arma los hizo sentir un poco más conscientes de su entorno. ¿De qué nivel es esa arma? No creo que se pueda encontrar un arma como esa en el mercado. Anciano, ¿estás seguro de que no sufriste daño en la cabeza al ser enviado a volar por el golpe de ese adolescente? Los guardias susurraron amargamente en voz baja, temerosos de ser descubiertos por Chu Tian, quien todavía estaba mareado y realmente no podía mirar la vista frente a él correctamente sin que su visión se volviera borrosa. Los guardias sudaron mientras miraban por última vez a Chu Tian. De verdad quería que se lanzaran a esto y atacaran a Shen Tian, que había logrado enviarlo volando hacia las esquinas de la séptima rama del salón de misiones con tanta facilidad.
Literalmente, eran un reino más débil que él. No se preocupen muchachos, en realidad no tienen necesidad de atacarme, dijo Shen Tian mientras empujaba la placa divina frente a los guardias, quienes abrieron los ojos como platos. Las leyes de la secta del vacío abisal establecían que quien tuviera una placa divina podía anular las decisiones de ancianos menores como Chu Tian. Ellos lo sabían perfectamente. Superior Tian, no podemos actuar contra este joven maestro aquí. La placa divina está incluso por encima de su rango. Los guardias solo podían mirar impotentes a Chu Tian una vez más, no querían sufrir la reacción de ofender a la persona detrás de Shen Tian. La placa divina solo se le daba a personas extraordinarias. Chu Tian miró con amargura a Shen Tian y luego al joven antes de gruñir. No puedo creer que no pueda matar ni a un solo niño. Solo quería matarlo por el pago que esa persona me dio para hacerlo. ¿Qué pasa si fallo? Probablemente querrá deshacerse de mí por fallar en una misión tan importante. Reunió su coraje y resopló, a pesar de saber las consecuencias de ofender a una persona que poseía una placa divina, iba a pasarse de la raya hoy. ¿Y qué? Ustedes son guardias pagados por la secta del vacío abisal a través de mí, si quiero que se deshagan de un mocoso, lo harán sin importar qué tipo de placa tenga. Me atacó. Los guardias dudaron, no querían meterse en el lado malo de Chu Tian, pero al mismo tiempo, la placa divina era algo ante lo que incluso los ancianos de varios rangos más altos que Chu Tian tenían que inclinarse y arrodillarse sin importar qué. También les aseguraré a ustedes dos que no irán a prisión por matar a un discípulo de la secta, no se preocupen. Los guardias realmente sintieron que Chu Tian estaba siendo sarcástico. ¿Cómo diablos podrían protegerlos de la ira del maestro de secta o de personas de unos pocos rangos por debajo si de hecho mataron al adolescente frente a ellos? De hecho, ¿podrían incluso matar a Shen Tian? Casi había matado a Chu Tian de un solo tiro por el amor de Dios. Shen Tian miró fríamente a los guardias que retrocedían, ya habían tomado una decisión. ¿Ustedes, se atreven a desafiarme? Voy a quitarles su estatus de guardias de la séptima rama. Chu Tian tosió aún más sangre. Todo esto no tenía sentido, ¿por qué se ofendería tanto por un solo joven? Shen Tian puso los ojos en blanco. Si no creo un método para salir limpio de esto, probablemente me llamarán demonio o algo así. Déjame adivinar, supongo que revisaré sus recuerdos antes de ejecutarlo, soy un ejecutor de la secta, es un poder que me fue otorgado de todos modos. Sin que nadie tuviera tiempo de reaccionar, Shen Tian lanzó la espada del fuego divino hacia Chu Tian, quien entró en pánico y saltó a la izquierda para esquivar la enorme ola de llamas que se redujeron a nada al atravesar el área en la que Chu Tian había estado anteriormente, por lo que nadie resultó herido o dañado por las llamas. ¡Qué suerte tienes, anciano Tian! Shen Tian sonrió alegremente cuando la espada del fuego divino entró en su anillo interespacial. Después de comprobar y evaluar adecuadamente la destreza de cultivo de Chu Tian, descubrió que era solo un desperdicio de energía usar una de las espadas dobles de hielo y fuego divinos contra él. Podía derrotarlo con pura presión. Guardias, hagan algo, deténganlo. Chu Tian entró en pánico internamente mientras comenzaba a correr hacia la puerta de salida, haciendo que la multitud se quedara sin palabras. Nunca debía haber estado de acuerdo con él es la causa de todo esto. Chu Tian rugió mientras sus pies estallaban con energía ilimitada, aumentando su velocidad a varias docenas de la del sonido. El joven que era la razón principal por la que todo esto estaba sucediendo estaba desconcertado, sin entender por qué estaba sucediendo esto en primer lugar. Primero, estaba a punto de morir debido a acosar a la hija de Chu Tian, aunque no lo había hecho, y luego este joven apareció de la nada y le salvó el culo. ¿Estás bien, amigo? Shen Tian ni siquiera miró a Chu Tian y en cambio centró su atención en el joven que lo miraba con una mirada interrogativa. No estoy tratando de ser grosero ya que aprecio tu preocupación, pero ¿no quieres tratar con el anciano Tian primero antes de hablar conmigo más tarde? Shen Tian miró fríamente a Chu Tian por un breve segundo antes de reírse entre dientes. No te preocupes, ya me he ocupado de él. Es un traidor y no tienes la culpa de acosar a su hija. Dijo con un tono divertido. Todo esto sonaba muy extraño. No notó nada único en el joven que hiciera que Chu Tian revelara su tapalera. ¿Pero sigue huyendo de todos? El joven inclinó la cabeza en un tono interrogativo. De hecho, si no te apresuras, probablemente incluso escapará de la secta del vacío abisal antes de que alguien pueda atraparlo. Sonaba muy preocupado, lo que hizo que Shen Tian pusiera los ojos en blanco por última vez. Shen Tian extendió su mano hacia adelante mientras sus ojos cambiaban hacia el Mangekyou Sharingan. No hay necesidad de preocuparse muchacho.
Sonaba muy maduro, hasta el punto que el joven olvidó por completo que la persona frente a él era una persona más joven que él, y pensó que estaba frente a un anciano. No voy a dejar que se vaya, y no escapará de la secta del vacío abisal. Incluso si lo dejo ir, la secta no dejará que un traidor así escape de la secta. Después de todo, hay millones de barreras minúsculas establecidas alrededor de la secta de manera que las personas con malas intenciones no puedan escapar de la secta, dijo Shen Tian mientras sus ojos del Mangekyo Sharingan giraban. Kamui. El joven estaba un poco estupefacto por lo que había sucedido en ese momento. Chu Tian estaba literalmente a varias decenas de kilómetros de ellos hace un momento, y en una fracción de segundo su figura había desaparecido en un portal en forma de espiral, mientras Shen Tian soltaba una risita. ¿Fue eso lo que hizo él? Se preguntó. Supongo que tu nombre es Xian Yu. Shen Tian se arrodilló levemente y miró a Xian Yu. Era un joven de unos 16 años con una apariencia atractiva. Sus rasgos faciales literalmente solo se podían encontrar dentro del 0,5% superior de los hombres dentro de la secta del vacío abisal. ¿Cómo lo supiste? No soy tan famoso dentro de la secta. Xian Yu estaba un poco avergonzado. De hecho, se lo consideraba decente dentro de la secta interna, estando entre los 200 discípulos principales dentro de la lista de los discípulos internos más fuertes. No se consideraba alguien tan poderoso, pero estaba equivocado. En realidad, no sabía nada de ti hasta hace poco. Mientras trataba con Chu Tian, Shen Tian había usado un clon de sombra aislado para averiguar todo sobre los antecedentes de Xian Yu. Era un joven del reino menor del reino del espíritu etéreo devorador. Un reino que había decaído de su poder anterior. Chu Tian había considerado insultante el hecho de que Xian Yu estuviera en la clase de maestros espirituales sabios y se sentara junto a su hija. Obviamente no podía hacer nada con él, hasta el punto en que él había dejado en claro que quería a Xian Yu muerto. Esto realmente hizo que Shen Tian se sintiera desorientado por un momento. ¿Quién era él y por qué quería a Xian Yu muerto? Cuando el clon de la sombra descubrió los antecedentes de Xian Yu, inmediatamente lo puso a trabajar enviándolo a varios archivos de la secta. Con su identidad de poseedor de una placa divina y un ejecutor de la ley de la secta interna, se le dio libre acceso a todos los archivos con bastante facilidad. Miró a través de diferentes departamentos en un solo minuto. Hay una razón por la que sé lo que pensaste. Soy un agente de la ley, se requiere que conozca a casi todos los de la secta interna, obviamente tú, que estás entre los 200 discípulos más fuertes de la secta interna, eres una de las personas que mejor recuerdo. Los ojos de Shen Tian volvieron a la normalidad mientras hablaba. Xian Yu luchaba por comprender cómo todo esto lo llevó a hacerse amigo de uno de los pocos ejecutores de la ley dentro de la secta interna. El puesto de ejecutor de la ley era algo con lo que rara vez te encontrabas, por lo general había secuaces de un ejecutor de la ley que hacían cumplir la ley. Se los llamaba ancianos de la ley que eran bastante poderosos y tenían cierta influencia en la secta. Un agente de la ley era generalmente alguien a quien ni siquiera el emisario de la secta central dentro de la secta interna podía ofender fácilmente. De hecho, tenían suficiente poder para darle al emisario un golpe duro dentro de la secta hasta el punto de que tendrían que quejarse a sus superiores en la secta central sobre su situación sin ningún resultado. ¿A dónde se fue Chu Tian? Debí hacer algo con los ojos justo antes de que desapareciera frente a los ojos de todos. Los guardias estaban estupefactos después de presenciar este extraño giro de acciones. Señor, no sé qué se supone que debemos hacer ahora, usted es un agente de la ley, pero eso no es exactamente suficiente para que perdonemos la posible muerte de un anciano. Shen Tian guardó la placa divina, haciéndola entrar en su anillo interespacial una vez más y miró a la multitud que temblaba de miedo de ser el próximo en morir después de Chu Tian, quien presumieron que había muerto después de ser literalmente succionado a una dimensión en espiral. Lo que no sabían es que todavía estaba vivo dentro de la dimensión Kamui. Shen Tian, ¿qué demonios hiciste solo unos días después de decirme que no harías nada y que no planeabas hacer nada? Feng Hao gruñó mientras caminaba junto con Xiao Qinger, quien se estaba dando palmadas en la frente ante la estupidez de Shen Tian. Esta última se quedó mirándolos a ambos en silencio. Shen Tian suspiró mientras sacaba una tarjeta que les decía la respuesta a todo esto. Entonces eres un agente de la ley, y me preguntaba por qué el maestro de la secta te hizo a un lado la última vez que lo vimos para hablar contigo. Entonces fue porque quería darte esa tarjeta de identificación como agente de la ley.
Shen Tian miró hacia otro lado levemente, esa no es la única razón por la que decidí hacer mi trabajo como agente de la ley, también tuve una excusa para poner rápidamente a la recepcionista responsable de las misiones en la séptima sucursal del salón de misiones en un genjutsu, debería ser fácil obtener una misión de ella ahora mismo. De todos modos, Xian Yu, si quieres denunciar este caso al departamento de aplicación de la ley, eres libre de hacerlo. Me pondré en contacto con los demás agentes de la ley que son ayudantes de confianza del maestro de secta dentro de la secta interna para que trabajen en tu caso. Puede que haya alguien que te quiera muerto y no es solo Chu Tian, dijo Shen Tian. Tengo otros problemas por ahora, pero tan pronto como los resuelva, trabajaré en tu caso. Los otros agentes de la ley solo se ocuparán de tu caso temporalmente. No te preocupes, trabajaré en esos casos muy rápidamente y te ayudaré. Yo fui el que prácticamente empezó este lío, así que no te dejaré en la tierra, continuó. Xian Yu se sintió muy incómodo, después de todo, si Shen Tian no hubiera hecho bien su trabajo habría existido una posibilidad, no, él moriría con seguridad debido a la obsesión de Chu Tian por matarlo. De hecho, esta no había sido la primera vez que Chu Tian se había quejado del hecho de que estaba acosando a su hija, lo cual era falso. Viejo Ao, ¿por qué demonios el maestro de la secta decidió no solo reclutar a un nuevo ejecutor de la ley, sino a uno con quien básicamente no ha tenido ninguna relación, a quien no conoce en absoluto? Ni siquiera estoy convencido de que su fuerza sea digna de ser un ejecutor de la ley, sin importar cuán asombroso haya sido su examen para ingresar a la secta interna. El viejo Ao era un anciano de aspecto arrugado, como si pudiera morir en cualquier momento. Había vivido durante mucho tiempo y estaba en el reino del Dao del Dragón, uno de los ejecutores de la ley más fuertes de toda la secta en su conjunto. Esto también había dado a luz una cierta semilla de superioridad dentro de él. Los agentes de la ley de la secta interna y del núcleo eran todos buenos amigos del maestro de la secta, algunos de ellos eran en realidad de la misma generación que él y eran muy buenos amigos de él desde que se habían embarcado en aventuras fuera del territorio de la secta del vacío abisal juntos sin ningún miedo en sus caras. El que estaba molesto por el hecho de que Shen Tian fuera un agente de la ley era un viejo amigo del viejo Ao, que tenía una personalidad extremadamente fogosa. Podía pelear con otros por razones insignificantes. Ha llegado al punto en que el maestro de la secta puso 2 advertencias en su tarjeta de identificación como agente de la ley. Las advertencias eran una forma de que el maestro de la secta supiera que agente de la ley hacía su trabajo peor que los demás. Se podía dar una advertencia si el agente de la ley hacía algo injusto con la otra parte o favorecía a otra persona en una situación en la que la otra parte tenía razón y la parte que él había elegido estaba equivocada. 3 advertencias eran suficientes para que un ejecutor de la ley fuera expulsado de la secta en su conjunto. Por lo tanto, el hecho de que el amigo del viejo Ao tuviera 2 advertencias era muy peligroso para él, ya que si cometía otro error, sería expulsado de su rango como ejecutor de la ley de la secta interna y sería degradado a la secta externa. Viejo Zhang, no nos detengamos en la mente del maestro de la secta, no creo que le guste que hablemos de sus decisiones. Además, si logras enojarlo otra vez, incluso el hecho de que pueda ser considerado un muy buen amigo suyo, eso no te salvará de ser degradado a la secta exterior, un segundo descenso dentro de 10 años no te vendría bien, el viejo Zhang gruñó. No me importa si mi salario está literalmente paralizado, me tomó 190 años convertirme en un agente de la ley y lentamente subí cada rango hasta el punto en que fui capaz de alcanzar el nivel en el que estoy hoy, y un niño simplemente alcanzó mi rango con solo una palabra del maestro de la secta. El viejo Ao frunció el ceño. Entonces es tu propia elección, pero solo sigue mi consejo como tu mayor, viejo Zhang. No te entrometas en las decisiones del maestro de la secta. ¿Quiénes somos nosotros ante su sabiduría? Aunque es más joven que nosotros dos o la mayoría de los agentes de la ley, todavía ha experimentado las enseñanzas del ancestro de la secta. Tomó un sorbo de la taza de té en su mano mientras negaba con la cabeza al ver al viejo Zhang salir del edificio en el que estaba situado el departamento de aplicación de la ley. Un cultivador del reino del Dao del Dragón iba a ir y acosar a un niño que posiblemente solo era un cultivador del reino de la estrella celestial, la diferencia era importante. Esos jóvenes, ¿por qué tuvieron que buscarse tantos problemas? ¿Ya habías planeado todo esto, maestro de secta? Suspiró el viejo Ao. Quien haya hecho este té necesita un aumento de sueldo, no he probado un té tan increíble en muchas décadas, Decidió concentrarse en probar el té que estaba bebiendo. Disculpe, Xian Yu finalmente había llegado. El viejo Zhang caminó hacia los dormitorios de la División Tierra primero, probablemente no pertenece a ninguna división superior.
Vio a un discípulo y sonrió, caminó hacia él y le preguntó. Jóvenes discípulos, ¿pueden decirle a este anciano dónde vive Shen Tian? Lo necesito para un cierto problema que tengo. Los discípulos lo miraron con una expresión ligeramente desamparada mientras él respondía. Anciano, nadie sabe exactamente dónde vive Shen Tian. Todo lo que sabemos es que vive en la división divina que está controlada por el maestro de secta, vive allí con otros 3 amigos suyos. Nadie tiene permitido ir allí. División divina, es mocoso llegó a ese lugar. El viejo Zan estaba un poco asombrado, pocos habían logrado ingresar a la división divina, solo aquellos con las raíces espirituales celestiales de 7º grado podían ingresar a la división divina, generalmente como discípulos o estudiantes del maestro de secta. El propio viejo Zan solo había ingresado a la división celestial. El discípulo solo parpadeó una vez, y antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido, el viejo Zan ya había desaparecido de su vista. Eso fue extraño, me lo imaginé todo. Dios, debería dejar de pensar en Shen Tian, está afectando mis pensamientos, en serio, necesito concentrarme en mí mismo. Shen Tian no se dio cuenta de nada de esto y se concentró en completar misiones. Tenía algo que otros cultivadores no tenían en la mayoría de los casos. Sus clones podían usarse por completo para completar una misión, por lo que literalmente tomó 100 misiones diferentes e hizo que 100 clones de sombra las cumplieran. Dentro de su reino de los ciclos imperecederos, ya había más de 1000 millones de clones de las sombras y, si quisiera, podría conseguir fácilmente 10.000 millones de clones de las sombras sin que esto le supusiera un gran esfuerzo. Si se esforzara al máximo, 1 billón de clones de las sombras no sería una cifra que no pudiera alcanzar. Sus puntos de contribución habían llegado a más de 1000 con solo completar un total de solo 2 misiones. Todavía quedaban 98 misiones por delante, quién sabía cuántos puntos de contribución podría alcanzar y cuán valiosos serían para él para comprar más recursos que realmente no necesitaba. El viejo Zan miró a la división divina con un brillo extraño en sus ojos. Sus dedos movían en posiciones extrañas como si estuviera usando algo para drogarse. Sus ojos lentamente se pusieron rojos. El reino del alma dentro de él estaba actuando de manera muy extraña. A pesar de estar en el reino del Dao del dragón, no se parecía en nada a un cultivador de ese reino. Su compostura no encajaba en absoluto con una persona de su nivel. Con una sola explosión de energía celestial, el viejo Zan casi rompió la formación que protegía el territorio de la división divina. Afortunadamente, Shen Tian la había reforzado con algunas formaciones adicionales. Si fuera la antigua formación, se habría roto hace mucho tiempo. Fen Lao, Xiao Qing y Xiao Lon estaban fuera del territorio de la división divina, por lo que no notaron la conmoción fuera de la división divina. La única persona dentro del territorio era Shen Tian, que estaba muy enojado. ¿Quién diablos decidió atacar la formación de la división divina? ¡Qué idiota! En un solo movimiento, ya se había acercado a los límites de la formación que protegía a la división divina. Fijó su mirada en el invasor y se sorprendió un poco. Esto es sorprendente, ¿qué hizo que uno de los más fuertes ejecutores de la ley de la secta interna viniera a la división divina y la atacara con tanta descaro? El viejo Zan no respondió, en cambio, rugió mientras su rostro se ponía rojo. Shen Tian. El joven frunció el ceño, no entendía la razón de este arrebato. Escuché que no puedes controlar tu personalidad, ¿es por eso que quieres matarme con tanta desesperación? También estaba un poco divertido. Deja de esconderte detrás de una formación y ven a pelear conmigo como un hombre. Rugió el viejo Zan mientras su puño derecho reunía una enorme cantidad de energía celestial y la comprimía hasta el punto de que apenas cubría su puño. Lanzó el puño hacia adelante y lo chocó contra la formación que todavía estaba a punto de desmoronarse. Novelon.com. Shen Tian suspiró mientras se ponía una mano sobre la frente. Sabía que debería haber puesto una formación más fuerte. No sé por qué, simplemente no quería arruinar la formación original puesta por el ancestro de la secta aquí, Dios mío. Shen Tian hizo crujir sus dedos mientras esperaba que la formación finalmente se rompiera. El viejo Zan miró a Shen Tian con los ojos enrojecidos, lo que hizo que este último esbozara una amplia sonrisa, lo que el anciano tomó como una provocación ofensiva y puso aún más fuerza en sus golpes, queriendo destruir la formación lo antes posible. Shen Tian cerró un ojo y miró el cielo estrellado. Quizás, te arrepientas de este día. Te arrepentirás del día en que quisiste venir a matarme, por una razón que aún no conozco, dijo Shen Tian mientras bajaba lentamente la cabeza para encontrarse con los ojos del viejo Zan.
Pero, no creo que sobrevivas más allá de este día para siquiera tener la idea de arrepentirte en primer lugar. Sus ojos cambiaron de su habitual color plateado y naranja al Rinne Sharingan con 9 tomoes. Mírame con atención, muchacho. No sé la razón por la que estás aquí, pero haré que te arrepientas de la elección que hiciste en este hermoso día. Una sonrisa apareció en su rostro. Mis viejos hábitos están tomando el control nuevamente. El viejo Zan rugió mientras su cuerpo cambiaba de posición. El pelaje comenzó a aparecer en la superficie de su piel, cubriendo casi cada centímetro de su cuerpo, excepto sus ojos y algunos lugares que estaban cubiertos por una armadura similar a un caparazón. Shen Tian arqueó una ceja ante el espíritu demoníaco que el viejo Zan parecía poseer. Shen Tian extendió una mano mientras la formación comenzaba a ofrecer su última resistencia antes de que todo terminara. Los 9 tomoes de su Rinne Sharingan comenzaron a girar salvajemente, una expresión despiadada apareció en su rostro y su boca comenzó a abrirse, y murmuró 2 palabras que causarían un dolor terrible al viejo Zan. Shinra Tensei. El viejo Zan abrió mucho los párpados cuando fue expulsado en un instante. La formación que protegía el territorio de la división divina fue completamente destruida por el furioso alboroto del viejo Zan y sus repetidos ataques sobre ella. Ni siquiera lo esperaba. GRRR, gritó el viejo Zan mientras sus venas estallaban, solo para regenerarse inmediatamente un momento después. Tu regeneración es de hecho más alta que la del cultivador promedio del reino del Dao del Dragón. Con tus capacidades actuales, sin embargo, no eres rival para mí, simplemente ríndete, tonto. Shen Tian resopló. El viejo Zan rugió mientras se ponía de pie y reunía una enorme cantidad de energía celestial cerca de su boca, formando una bola esférica perfecta de energía celestial. Se la disparó a Shen Tian, quien negó con la cabeza. Eres bastante ingenuo e ignorante si crees que eso puede dañarme o lastimarme en lo más mínimo. Levantó un solo dedo y en un instante una pequeña cantidad de energía divina mutada brotó de su reino alma para proteger el dedo de cualquier posible daño. Su ojo derecho comenzó a girar extremadamente rápido mientras una palabra salió de su boca. Amaterasu. Las llamas negras envolvieron al viejo Zan, haciendo que su puntería sufriera. El dedo bloqueó con éxito la bola esférica de energía celestial. El viejo Zan no estaba concentrado en eso en ese momento, tenía un dolor enorme debido al hecho de que no podía extinguir las llamas negras que Shen Tian había creado mediante el uso de Amaterasu. El viejo Zan rugió de ira. Shen Tian puso sus manos detrás de su espalda, entrelazando ambas entre sí y caminó silenciosamente hacia el viejo Zan que sufría tanto dolor que no podía molestarse en lidiar con Shen Tian. Tu cultivador habitual del reino del Dao del Dragón no tendría problemas para lidiar con esas llamas. De todos modos, desde el principio no esperaba un gran desafío, pero esto es decepcionante. Tal vez no debería haber aceptado ese repentino aumento de energía que hizo que mi cuerpo físico alcanzara el nivel de un ancestro marcial. Era mucho más divertido luchar contra enemigos en ese entonces que ahora. ¡Qué decepción! Las llamas seguían angustiando al viejo Zan y no parecía que estuvieran cerca de terminar. Shen Tian se rascó la nuca y gimió. ¿Cómo se supone que debo informar al Departamento de Aplicación de la Ley y decirles que uno de los agentes de la ley decidió causar estragos en la división divina? El viejo Zan gimió mientras intentaba ponerse de pie obstinadamente. No sé qué te pasó, anciano. ¿Por qué no puedes hablar? Lamentablemente, tu cultivo actualmente es demasiado alto para que pueda entrar en tu mente y explorar tus recuerdos, especialmente cuando estás en un estado tan caótico dentro de tu mente. Shen Tian suspiró. No te molestes más, puede que ya no seas el que eras antes, pero no arruines la pizca de respeto que me queda por ti. Te daré una muerte rápida ahora. Solo échate la culpa por intentar matarme a mí de entre todas las personas que podrías haber matado, tal vez también investigue por qué tu estado mental es tan terrible ahora mismo. Shen Tian puso un pie sobre la cabeza del viejo Zan y lo estrelló contra el suelo una vez más. Con otro giro de uno de sus ojos, las llamas negras comenzaron a desaparecer y extinguirse. El cuerpo peludo del viejo Zan básicamente se había quemado por completo y la única razón por la que aún no estaba muerto era debido a su caótico reino del alma en ese momento. El viejo Zan rugió mientras estallaba con cantidades ilimitadas de poder, sorprendiendo a Shen Tian por un momento. Su fuerza se elevó a lo que un cultivador del reino Dao del Dragón normalmente debería mantener. Interesante, esto es un poco más desafiante ahora. Shen Tian saltó hacia atrás. El viejo Zan se levantó. El cuerpo del viejo Zan comenzó a crecer hasta alcanzar casi 5 metros. Las venas comenzaron a salir de su cuerpo y se volvieron bastante visibles.
Ya no hay dudas sobre esto, ¿qué diablos consumiste para perder la cabeza y convertirte en una bestia salvaje? Dijo Shen Tian con un resoplido. Una mirada gélida apareció en los ojos de Shen Tian, que ya parecían bastante amenazantes con el Rine Sharingan. Fue tomado por sorpresa cuando el puño del viejo Zan se estrelló contra su cuerpo, enviándolo a volar y recuperando el equilibrio casi de inmediato, por lo que no sufrió tanto daño. Novelón.com. Quizás quieras hacerme daño, pero desafortunadamente para ti, mi cuerpo está al nivel de un ancestro marcial, eres simplemente incapaz de dañarme en lo más mínimo. Shen Tian se limpió el polvo del cuerpo antes de que una cantidad ilimitada de energía celestial se extendiera desde su reino del alma al mundo exterior. ¿Sabes? Normalmente recurro a técnicas del mundo con chakra para luchar contra mis enemigos simplemente por la forma simplificada de usarlas y porque sorprende a mis oponentes por el hecho de lo diferente que soy al atacarlos. Solo he luchado contra unos pocos que son un poco similares a mi estilo, Ziyu Liansheng es uno de ellos en este mundo. El viejo Zan gruñó como si dijera que no entendía lo que Shen Tian estaba insinuando. Ah, bueno, ¿qué estoy tratando de hacer? Hablar con un monstruo que es incapaz de entender siquiera lo que estoy tratando de decir. Bueno, ya que soy amable, iré al grano. Usaré técnicas de fuera del mundo chakra solo para ti, muchacho. El viejo Zan comenzó a correr hacia Shen Tian con sus 4 extremidades y gruñó en voz alta. Shen Tian comenzó a formar sellos con las manos con calma, sin apresurarse en absoluto, incluso si el viejo Zan iba a casi una cuarta parte de la velocidad que la luz podía alcanzar, lo que significaba que el tiempo que había transcurrido ascendía a meros segundos, si no menos. Shen Tian terminó de formar sellos de manos y juntó ambas manos por un momento. El suelo retumbó, incluso la formación que protegía los edificios del territorio de la división divina comenzó a retumbar por la enorme tensión que la energía celestial comprimida de Shen Tian estaba ejerciendo sobre ella. El viejo Zan detuvo su carrera loca y temió lo que vendría por un momento. No sé qué le pasó al anciano Zan original o por qué estás aquí, pero créeme, ese es uno de los últimos errores que vas a cometer en esta vida, dijo Shen Tian mientras la energía celestial comenzaba a comprimirse hasta el punto de convertirse en un agujero negro extremadamente pequeño. El agujero negro comenzó a absorber energía a su alrededor de manera frenética, incluso el viejo Zan comenzó a ser absorbido por su campo gravitatorio hasta el punto en que tuvo que aplastar el suelo debajo de él para mantenerse estable y no ir hacia el agujero negro. Afortunadamente para él, todavía era demasiado pequeño para empujarlo con fuerza hacia él, de lo contrario ya estaría muerto. El viejo Zan no sabía qué era ese pequeño agujero negro, pero podía entender que si se acercaba a él, no sería bueno para él ni para su salud. Aún así, se sorprendió mucho al notar que Shen Tian claramente no se veía afectado en lo más mínimo por el campo gravitatorio del agujero negro. Estaba muy celoso. Shen Tian comenzó a cubrirse de escamas mientras se integraba con su espíritu demonio, el dragón del vacío abisal que no había usado en mucho tiempo. Levantó su mano mientras las llamas púrpuras abisales estallaban hacia adelante y envolvían al viejo Zan que acababa de lidiar con las llamas negras del Amaterasu. Después de esto, Shen Tian también respiró profundamente y creó una explosión de vacío caótico que no podía cubrir un radio de más de 5 kilómetros sin que él siquiera lo intentara. Afortunadamente, el territorio de la división divina era mucho más grande que solo 5 kilómetros, por lo que podía permitirse el lujo de absorber la explosión sin esfuerzo. El viejo Zan comenzó a burlarse de Shen Tian con sonidos extraños al notar que la explosión del vacío caótico lo había dejado a una milla de distancia. Aunque ahora le tenía mucho miedo, todavía quería encontrar el momento para alterar el estado mental de Shen Tian. Obviamente, había fallado terriblemente y solo lo hizo reír. El viejo Zan siguió riendo, pero empezó a molestarse por el hecho de que Shen Tian se reía con él. Se detuvo y arqueó una ceja al empezar a sentir un calor creciente detrás de él. Se congeló y giró la cabeza perezosamente, antes de saltar inmediatamente del lugar en el que había estado. La explosión del vacío caótico solo había explotado, solo había servido como advertencia para el viejo Zan, quien había perdido completamente la cabeza y rugido. El pequeño agujero negro, sin que el viejo Zan lo supiera, había usado el calor emitido por la explosión para volverse más fuerte. El viejo Zan había saltado a una posición adecuada para que el campo de gravedad lo succionara más cerca. El viejo Zan se alarmó cuando el pequeño agujero negro creció hasta alcanzar un tamaño que logró succionarlo sin esfuerzo. Solo se escucharon los gritos de angustia antes de que el agujero negro absorbiera por completo el cuerpo del viejo Zan.
Shen Tian miró la escena frente a él con una expresión fría sin siquiera importarle que el pobre anciano hubiera muerto. Ah, bueno, espero que tengas una buena vida después de la muerte, incluso si el inframundo aquí es un completo desastre. Shen Tian se rió entre dientes cuando el pequeño agujero negro, que ahora era un agujero negro de tamaño decente, del tamaño de alrededor de 7 a 10 metros, comenzó a disminuir de tamaño hasta el punto de que desapareció por completo de la vista. En primer lugar, el agujero negro se creó debido a que Shen Tian comprimió su energía celestial en el espacio hasta el punto en que el espacio mismo colapsó y creó una ruptura en la ley del espacio y el tiempo, lo que resultó en un agujero negro. Eso requirió un dominio extremadamente alto sobre la ley del espacio y el tiempo, por decirlo menos. Incluso las personas más experimentadas que habían usado la ley del tiempo y el espacio en el mundo diminuto o en el reino de las ruinas dracónicas difícilmente podrían hacer una hazaña como la de Shen Tian, quien aparentemente no hizo ningún esfuerzo para lograrlo en primer lugar. Esa fue la parte más asombrosa de esta hazaña que Shen Tian acababa de completar. El territorio de la división divina fue ligeramente dañado por todas las luchas. Shen Tian había intentado hacer todo lo posible para no dañarlo realmente, la palabra clave aquí es intentó. Obviamente, al luchar contra un cultivador del reino del Dao del dragón sería muy difícil para él ya que su cultivo estaba solo en la cima del reino del eje celestial en comparación con el nivel del viejo Zan, que era caótico pero aún sólido, casi en la cima del reino del Dao del dragón. Con un solo movimiento de sus dedos, Shen Tian usó el estilo de madera para reparar cualquier daño y también lo combinó con el estilo de tierra para hacerlo menos notorio y para que nadie encontrara extraño cómo se veían ahora los edificios. No es como si tuviera que ocultárselo a sus amigos de todos modos, solo quería hacerlo menos problemático. Parece que su velocidad de reacción y el tiempo que tardó en terminar fueron casi perfectos porque llegaron Feng Hao y Xiao Qinger. Xianlong estaba en la biblioteca de la secta interna de la secta del vacío abisal, por lo que iba a llegar un poco más tarde en comparación con los dos. Ninguno de los dos encontró nada extraño en los edificios. ¿Hiciste algo, no? La formación que normalmente protege nuestra casa ya no funciona ni está presente. Eso nunca ha sucedido en el poco tiempo que llevamos viviendo aquí. Feng Hao entrecerró los ojos y miró a Shen Tian, quien asintió con un suspiro. De hecho, hubo una batalla aquí hace un momento. Te lo explicaré todo, entremos a nuestra casa por un momento. El viejo Hao continuó sosteniendo la taza de té y bebiendo el té dentro de ella sin preocuparse por lo que le estaba sucediendo al viejo Zhang. Te lo dije, no te metas con las llamas de un dragón, puede que sea joven, pero es mucho más fuerte de lo que tú jamás serás. Bueno, nuestro señor logró probar la sustancia que hizo a través de él, por lo que tuvo un buen uso. Cerró los ojos y una sonrisa apareció en su rostro. El señor no necesita tontos como él. De todos modos, fue necesario un gran esfuerzo para mantenerlo a flote como agente de la ley en esta secta. El maestro de la secta ha sido un enorme problema en los planes de nuestro señor. Tal vez tengamos que deshacernos de él también. Al final, dejó la taza de té sobre la mesa y miró por la ventana. Vio a los discípulos de la secta interna hablando activamente entre ellos mientras pasaban frente al departamento de aplicación de la ley con una expresión animada. Lamentablemente, no saben lo que les espera pronto, y esa parece ser su perdición. El viejo Hao parecía un anciano tranquilo y calmado al que solo le quedaban unas pocas décadas de vida en este mundo. No sabían cuán profundas eran sus raíces y que no estaba ni cerca del final de su vida, era mucho mayor que el maestro de secta y había cambiado ligeramente a propósito los documentos sobre él. El vacío dentro del reino del alma de Shen Tian comenzó a temblar una vez más, asustando a todos los espíritus demoníacos dentro del reino del alma de Shen Tian. El dragón del vacío abisal que ahora estaba en el nivel de una bestia demonio del Dao del dragón hizo todo lo posible para soportar la presión, pero finalmente perdió y quedó indefenso. Shen Tian estaba dormido, algo que rara vez hacía. Sin embargo, después de que todo esto hubiera sucedido, le empezó a doler la cabeza y supuso que lo mejor que podía hacer en ese momento era echarse una siesta. Desafortunadamente, parecía que se perdería algo impresionante que le estaba sucediendo a su reino del alma. El vacío comenzó a temblar aún más hasta el punto en que el reino del alma de Shen Tian, que fue sanado por el reino de los ciclos imperecederos, comenzó a volverse inestable. Este era un pensamiento loco ya que Shen Tian tenía una cantidad increíble de confianza en el reino de los ciclos imperecederos, pero el vacío estaba jugando con su alma tan fácilmente.
Los rugidos de los diferentes espíritus demoníacos dentro de su reino del alma se convirtieron en un problema común para Shen Tian mientras tomaba una siesta, hasta el punto de que casi se despertó de su sueño. Desafortunadamente para él, eso no sucedió porque estaba demasiado concentrado en dormir. El dragón del vacío abisal dejó escapar un rugido final antes de que todo se volviera negro. La naturaleza que rodea las tierras de la secta ancestral del vacío abisal era asombrosa para cualquiera que la visitara, incluso para aquellos que habían estado allí varias veces. Si uno tuviera que sugerir uno de los lugares más memorables allí, entonces el lago ubicado en una de las islas más exóticas de la misma sería la respuesta de la mayoría. Muchos recordaban el lago por su gran cantidad de especies de peces y por ser una de las pocas islas que no eran peligrosas para los discípulos que estaban por debajo del rango de cultivador del reino del Dao del Dragón. Sin embargo, los cultivadores que lo visitaban debían tener mucho cuidado. En este lago, el ancestro de la secta del vacío abisal disfrutaba de la vista de esta hermosa isla y también leía varios pergaminos. Una sonrisa apareció en su rostro. Los demonios sagrados no solo servirán como una oportunidad para que crezca nuestra generación joven, sino que este tipo Shen Tian también es una enorme ventaja para nosotros frente a las otras sectas. Aunque esta isla no era tan peligrosa para la mayoría de los discípulos o personas que deseaban entrar en ella, se necesitaba una determinada tarjeta de identificación para poder entrar. Por lo tanto, en ese momento, el ancestro de la secta era el único en esta isla. Acababa de terminar de inspeccionar las distintas islas de las tierras de la secta ancestral. Aún así, el aura extraña que sentí de ese chico es muy peligrosa y misteriosa. El joven dijo que solo tiene una raíz espiritual celestial de grado 9, aunque el cristal espiritual celestial supuestamente funcionó mal, tendré que probarlo a través del cristal espiritual divino que el señor del vacío abisal me dio hace mucho tiempo. Anciano Yu, ¿qué es lo que estás planeando hacer? Un aura de muerte se emitió desde cierta dirección. El anciano Yu ni siquiera miró a su alrededor para saber quién había venido. ¿No estás ocupado con tu trabajo como vaquero, emisario del señor del vacío abisal? Un par de ojos rojos observaron al anciano Yu. Pequeño amigo, estoy allí donde el señor del vacío abisal me pidió que estuviera. Ese es mi trabajo como su emisario. Él es la única razón por la que sigo con vida, a pesar del hecho de que he logrado crear algo tan repugnante como la energía divina del diablo. El barquero parecía tan espeluznante como siempre, con la capa cubriendo su apariencia. ¿Aún no puedes separarte de tu bote? El anciano Yu miró fijamente sus piernas, que no se movían del bote. Eso no es porque no quiera, amiguito. Tú lo sabes mejor que yo. Si me atrevo a dejar este bote por mucho tiempo, entonces el sabio emperador se dará cuenta de mi existencia, el señor del vacío abisal no será suficiente para protegerme. El anciano Yu lo miró fijamente por un momento. Todavía no he olvidado el hecho de que asesinaste a mi propio padre. Puede que yo sea solo el 15º maestro de secta, mi padre era el 14º, pero soy uno de los maestros de secta más fuertes que aún están vivos. ¿Puedes hacerme el favor de darme un combate contra ti? El anciano Yu resopló. El barquero se rió levemente, su cuerpo se sacudió levemente. Incluso con tu cultivo actual, estás simplemente en el pináculo del reino ancestro marcial. El verdadero desafío es el reino de la deidad. La cima del reino de las ruinas dracónicas está allí, muchacho. Si no eres de ese reino, no me desafíes. El anciano Yu gruñó, pero decidió no continuar. El río eterno de sangre, sé que tuviste algo que ver con eso, emisario. ¿Por qué ustedes siempre eligen ocultarnos la verdad? El señor del vacío abisal me trata a mí o a cualquier otro maestro de secta como simples niños que no pueden ocultar algo. Solo estoy aquí porque el señor del vacío abisal me quitó las cadenas por un corto periodo de tiempo. La verdad detrás de los dos ríos, el río eterno de sangre y el río divino de la miríada de espíritus es algo que tú, un joven, no eres capaz de saber y no deberías saber hasta que alcances cierto nivel de poder. Además, mi principal razón para estar aquí es darte algunas noticias sobre el chico con el que fuiste tan cauteloso, Shen Tian. Creo que sabes que más allá del grado celestial se encuentra el grado Asura y después de eso está el grado real. Mi sospecha recae en el hecho de que Shen Tian y los demás podrían tener una raíz espiritual de grado Asura. El anciano Yu abrió mucho los ojos en estado de shock. Tenía mis propias sospechas, pero nunca hubiera adivinado que él fuera tan talentoso.
Eso explica cómo logró superar sin esfuerzo el examen de la secta interna, donde el jefe más fuerte estaba en la cima del reino de la estrella celestial. Por lo que he escuchado, el viejo Yu era una de las 3 personas en la secta del vacío abisal que tenía una raíz espiritual celestial de grado 9, mientras que muchos pensaban que el señor del vacío abisal también tenía una raíz espiritual del grado celestial. Esa era información falsa, ya que tenía raíces espirituales en el nivel del grado Asura, a diferencia de los demás. Además del viejo Yu, el otro con una raíz espiritual celestial de grado 9 que se encontraba actualmente en la secta era el maestro de secta de 4ª generación de la secta del vacío abisal, que actualmente se encontraba en profunda reclusión tratando de escapar de la muerte. Era un ancestro marcial extremadamente viejo que era visto como uno de los más fuertes del reino. El viejo Yu, el 4º maestro de la secta, eran 2 de los 3, pero ¿quién era el tercero entonces? Algunos piensan que es mucho mayor que el maestro de la 4 secta, algunos incluso llegan a decir que está muerto. Después de todo, es extraordinario sobrevivir durante tanto tiempo incluso si tienes una raíz espiritual celestial de grado 9. Después de todo, los antepasados marciales solo podían vivir durante un tiempo determinado. Sin embargo, nadie podía decirlo con certeza. El vacío terminó su conmoción en el reino del alma de Shen Tian. Si uno lo mirara ahora, notaría una única diferencia importante. No eran los espíritus demoníacos ni el hecho de que el reino de los ciclos imperecederos había cambiado. Era algo mucho más interesante y sorprendente. Shen Tian era un cultivador del reino del Dao del dragón. Shen Tian se frotó los ojos mientras se despertaba. No se sentía tan bien como si una montaña lo estuviera presionando. Inmediatamente abrió los ojos de par en par y corrió hacia el baño y desató un mar de vómito. Sintió que desprendía un olor muy desagradable, por lo que inmediatamente se dio una ducha. Empezó a pronunciar palabras para sí mismo. ¿Por qué diablos acabo de vomitar y por qué huelo tan mal? Un cultivador nunca se enfrenta a un mal olor ni tiene que vomitar a menos que consuma algo malo o logre un gran avance. Solo dormí y ni siquiera cultivé mucho en las últimas semanas. Se limpió y lavó la cara con agua después de darse una ducha corta. Sus ojos plateados y anaranjados brillaban con un color mucho más intenso de lo normal. No podía entender qué le había pasado en una sola noche. Se quedó mirando el espejo del baño con gran concentración. Sus ojos se abrieron de nuevo al darse cuenta de que esto podría estar relacionado con su reino del alma. Inmediatamente se concentró en el interior de su reino del alma para buscar algún cambio y quedó estupefacto al instante por sus descubrimientos. ¿Cómo es esto posible? Me abrí paso hacia el reino del Dao del dragón. Su conciencia abandonó su cuerpo principalmente y viajó dentro del reino del alma. Al notar que el vacío en la esquina del reino del alma había crecido enormemente, se quedó atónito, por decirlo menos. Lo había ignorado antes, ya que no podía hacer mucho al respecto y cualquier acción que tomara básicamente no resultó en nada. El dragón del vacío abisal se estremeció en un rincón. Al sentir la conciencia y la presencia de Shen Tian, actuó de inmediato y se puso de pie. Su rostro estaba lleno de una brillante emoción de felicidad como si Shen Tian fuera a salvarlo de la sensación aterradora que estaba experimentando recientemente. Shen Tian levantó una mano y frunció el ceño mientras un hilo de energía celestial brotaba de su cuerpo y entraba en el cuerpo del dragón del vacío abisal y en el reino del alma, lo que lo relajó de inmediato. También tomó esto como una oportunidad para controlar los recuerdos del dragón del vacío abisal de los últimos tiempos. Quería saber qué lo hacía sentir tan asustado. Su expresión se tornó confusa mientras miraba el enorme agujero que conducía a nada más que un vacío en su reino del alma. No tenía control sobre él a pesar de que controlaba la ley del vacío y la ley del caos primordial. Había intentado muchas veces averiguar qué era, pero había fallado cada vez. Shen Tian suspiró mientras decidía ignorar esto. No había mucho que pudiera hacer, pero como el dragón del vacío abisal le tenía tanto miedo al vacío, tendría que reemplazarlo con un espíritu demonio mucho más fuerte y poderoso de sus vidas anteriores, aunque también podrían tener miedo de poder contenerse. Su cuerpo parpadeó por una fracción de segundo mientras viajaba a la velocidad de la luz hacia un rincón de su reino del alma en busca de espíritus demoníacos que se escondían en lugares que había preparado especialmente para cada espíritu demoníaco que consideraba importante. Uno de esos espíritus demoníacos era el tigre real de 9 cuernos. Aunque el nombre no sonaba tan majestuoso, a juzgar por la clasificación de aquellos en este reino de las ruinas dracónicas, era capaz de alcanzar la cima del reino de los ancestros marciales una vez que alcanzara su forma adulta.
Shen Tian había atrapado a uno de ellos cuando estaba vivo y aún era inexperto en su segunda vida. El tigre real de 9 cuernos recibió ese nombre no solo porque tenía 9 cuernos, sino también porque cada cuerno aparecía una vez que pasaba por una etapa importante de su vida. Aunque los cuernos se podían notar desde el nacimiento, con cada reino se hacía más fuerte cuanto más crecían los cuernos, por lo que el tigre real de 9 cuernos que tenía frente a él era uno de los más orgullosos. Cuando uno comparaba al tigre real de 9 cuernos con el dragón del vacío abisal, era como comparar a un cachorro con un perro adulto como un husky, por ejemplo. Shen Tian se había enfrentado a un peligro mucho mayor al intentar capturarlo que al dragón del vacío abisal. No le importaba cambiarlo por un tiempo, incluso si el dragón del vacío abisal era mejor a largo plazo. Shen Tian se secó una pequeña cantidad de sudor de la frente. La parte de la integración lo agotó un poco, ya que el tigre real de 9 cuernos se negó a integrarse con él. También eran mucho más arrogantes y orgullosos de su raza que el dragón del vacío abisal, sin mencionar la diferencia de poder entre los dos. El tigre real de 9 cuernos era fácilmente capaz de derrotar a una bestia demonio o cultivador del reino Dao del dragón. De hecho, Shen Tian creía que el que estaba frente a él era capaz incluso de enfrentarse al maestro de secta durante varios días y seguir luchando, sin ningún signo de derrota. Eso era una locura. Shen Tian frunció el ceño mientras Feng Gao agitaba su mano frente a su rostro. ¿Qué quieres exactamente? Feng Gao levantó una ceja mientras resoplaba, no me has respondido durante la última hora, te he estado llamando pero estabas tan concentrado en tu cultivo que ni siquiera me notaste, eso es inusual de tu parte. Shen Tian se encogió de hombros mientras tomaba una silla y se sentaba en ella. Te explicaré todo esto más tarde, Feng Gao, ahora mismo tengo que trabajar en el caso de Xian Yu y Chu Tian. Este último literalmente quería desesperadamente matar a Xian Yu porque acosó a su hija, pero eso no era cierto. También lo sabía, pero aún así quería cometer el crimen. Feng Gao lo miró con expresión preocupada antes de suspirar. Olvídalo, nunca te había visto tan concentrado en un problema tan simple antes. ¿Por qué te preocupas tanto por tu trabajo como agente de la ley? ¿No son sus otros agentes de la ley con mucha más experiencia capaces de tomar este trabajo en tu lugar? Shen Tian miró a Feng Gao con una expresión confusa. Me dieron un trabajo, obviamente debo completarlo. No creo que sepas acerca del salario entre cada caso que completo como agente de la ley, ¿verdad? Feng Gao frunció el ceño. No lo sé, 500 puntos de contribución por caso. Obtengo 1000 puntos de contribución, lo cual es suficiente para comprar un lago de la deidad por un tiempo determinado. Aunque no necesito lagos de la deidad, puedo usarlos para mi gente en el mundo diminuto. La torre del dragón del vacío y la secta del dragón de los 5 elementos requieren mucha atención de mi parte para ser nutridas adecuadamente, afirmó Shen Tian mientras negaba con la cabeza. Shen Tian tenía una buena razón para continuar con un trabajo que básicamente no le servía de nada. Incluso si él mismo no quería hacerlo, era un buen pasatiempo. Después de todo, sus clones de las sombras ya habían reunido más de 10.000 puntos de contribución, suficientes para comprar un solo lago de la deidad. La secta del vacío abisal era extremadamente rica en lagos de ese tipo, especialmente en la tierra de la secta ancestral. Incluso se rumoreaba que había un lago de deidad de alto grado en las profundidades de la tierra de la secta ancestral, en la isla donde el señor del vacío abisal cultivaba personalmente ocasionalmente, pero nunca se había confirmado, por lo que esos eran simplemente rumores sin fundamento. Shen Tian no se sentía celoso después de todo, el reino de los ciclos imperecederos era extraordinariamente rico en piedras espirituales, pero quería que esos lagos de deidad atrajeran la atención lejos de su trasfondo místico. Shen Tian no iba a ir por ahí y sacar miles de los cuatrillones de piedras espirituales que tenía en su poder en este momento, esa sería una decisión extremadamente tonta y precipitada de su parte. Conseguiría algunos lagos de deidad de grado bajo y cercano a la muerte y los secaría dejando solo la raíz de deidad atrás. A diferencia del exterior, donde el estado principal de un lago de la deidad era de 3000 años como máximo, dentro del reino de los ciclos imperecederos Shen Tian pudo experimentar con los lagos de la deidad hasta el punto en que un solo lago de la deidad con un grado cercano a la muerte, podía producir tanto como uno de alto grado técnicamente debería poder producir. Feng Gao suspiró mientras respondía. Fue realmente imprudente de mi parte hablarte así sin saber la historia completa. Es solo que realmente no has pasado tiempo con nosotros durante mucho tiempo, incluso Xianlong pasa más tiempo con nosotros que tú, eso dice mucho de la situación ya que él tiene literalmente miles de años.
Shen Tian tenía una expresión inexpresiva en su rostro que era bastante notoria. ¿Desde cuando empezaste a preocuparte por la condición mental de alguien? Pasamos más tiempo juntos en el mundo diminuto porque estaba bien. ¿Un mundo diminuto por decirlo menos? Amplía tus expectativas a este mundo, Fen Lao. Respondió con una risita. Xiao Qing'er miró a Fen Yao con una mirada similar a la que le había dado Shen Tian, solo que un poco menos dura. Ella sentía que Shen Tian debería interactuar un poco más con sus amigos, pero como era un ser mayor, podía entender por qué también estaba ocupado con varios trabajos y tareas dentro de la secta. Además, siento que deberíamos crear una rama de la secta del dragón de los 5 elementos o la torre del dragón del vacío dentro de la secta del vacío abisal, similar a una facción, supongo. Los discípulos internos superiores tienen sus propias facciones, además de los dos de arriba, supongo, a esos dos les gusta estar libres de responsabilidades por lo que he escuchado. Ya veo, pero ¿por qué quieres crear una facción? Shen Tian miró fijamente a Fen Lao, aunque él tenía un plan para hacer algo similar antes, después de hacer su propia investigación descubrió que era simplemente inútil y consumiría mucho de su tiempo. Financiar la facción dentro de la secta sería una tarea para él y simplemente molesto. Fen Lao se quedó paralizado, incapaz de pensar en una respuesta. Durante todo este tiempo, había estado usando la perspectiva de Shen Tian para pensar. Shen Tian suspiró mientras ponía sus manos sobre los hombros de Fen Lao. Escucha, Fen Lao, deja de pensar en lo que yo haría en determinadas situaciones, piensa solo en lo que tú y solo tú harías, ¿de acuerdo? Shen Tian le dio una palmadita una vez más antes de sonreír. Bueno, como dije, tengo un caso que resolver, tienes mucho tiempo para pensar en lo que crees que es correcto y lo que debes hacer. Solo recuerda, no actúes como yo haría en esa situación, sé tú mismo. Ese es el mejor consejo que puedo darte como cultivador que no está acostumbrado a dar consejos. El viejo Ao caminó hacia una esquina de un camino angosto de una de las pequeñas construcciones de la secta que parecían una ciudad. Nadie notó la presencia de un ancestro marcial. De hecho, nadie sabía siquiera que era un ancestro marcial, todos creían que simplemente estaba en la cima del reino del Dao del dragón, había engañado incluso al maestro de la secta. Desapareció en la esquina de la estrecha calle, lo único que quedó atrás fueron chispas blancas y moradas. Nadie más que una sola persona había notado las acciones del hombre de aspecto anciano. La silueta de la persona reveló una sonrisa antes de desaparecer en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí antes. Ahí está, el traidor, la silueta soltó una breve frase antes de desaparecer por completo, desafortunadamente para el resto, nadie lo escuchó hablar. ¿Quién sabía quién era la silueta? Definitivamente no era el viejo Ao, quien ni siquiera se había dado cuenta de que alguien lo seguía por detrás, probablemente ni siquiera esperaba esto. Mientras tanto, justo un momento después de que todo esto hubiera sucedido, Shen Tian pasó por allí. Frunció el ceño como si hubiera sucedido algo que no podía controlar. Sacudió la cabeza con un suspiro y murmuró, olvídalo, tengo que ir a buscar a Xian Yu. Un caso que resolver, el maestro de la secta frunció el ceño mientras leía el periódico que tenía en las manos, una extraña sensación se apoderó de su cuerpo mientras murmuraba en voz alta el contenido del periódico. Tampoco parecía muy feliz de leerlo. Las otras sectas han decidido aislar por completo a la secta del vacío abisal de su amistad, interesante. Aunque parecía un poco extraño viniendo de ellos, al maestro de la secta no le importó particularmente, ya que la secta del vacío abisal solo dependía de sí misma para ganarse la vida, e incluso cuando se juntaban todas las demás sectas, todavía carecían de riqueza en comparación con la secta del vacío abisal. Estaban un paso por delante de los demás. Una silueta apareció de entre las sombras de la silla en la que estaba sentado el maestro de la secta. Rápidamente la notó pero no reaccionó de ninguna manera. Entonces, ¿son correctas mis sospechas? No creo que el alboroto del viejo Zan sea mera coincidencia, no siempre fue tan imprudente y por lo general nunca actuó así. No pude seguir al viejo Ao, el que siempre estuvo con el viejo Zan durante mucho tiempo, desafortunadamente. Desapareció dentro de un portal, que de alguna manera existe dentro de la ciudad abisal, no tengo idea de cómo nuestras tropas no lo notaron, haré que revisen las ciudades una vez más sin atraer muchas sospechas de los espías. La silueta respondió. El maestro de la secta entrecerró los ojos mientras dejaba el periódico sobre la mesa y suspiró. Eso es todo. Te doy permiso oficialmente para hacer lo que creas necesario con los espías y los traidores que encuentres en nuestra secta.
No tenemos ningún uso para ellos, deja que nuestra secta inicie una nueva purga de traidores y espías. Esas hormigas no son necesarias aquí. La silueta dejó de moverse y, de alguna manera, fue como si sus ojos se hubieran abierto de par en par por la sorpresa. Luego, una expresión agradable apareció en la silueta, no como si fuera realmente tan notoria. Bien, comenzaré con una inspección profunda y completa en las filas de nuestro ejército primero, luego, en el evento de cumpleaños del viejo Ao, comenzaremos con todo. Las antorchas que iluminaban la habitación desde la oscuridad comenzaron a temblar. La silueta cerró los ojos y desapareció lentamente detrás de la oscuridad. El maestro de la secta se quedó solo en medio de la pequeña luz emitida por las antorchas que pronto se extinguieron. Los ojos brillantes del maestro de la secta eran lo único que quedaba que se podía ver. Si ese supuesto señor tuyo quiere jugar así, entonces servirás de advertencia a todos los traidores que planean hacer algo en contra de nuestra secta. No creas que vas a escapar de este infierno, mi antiguo amigo, en quien más confié en la secta interna, anciano H, no viejo Ao. Shen Tian finalmente encontró a Xian Yu. El joven estaba entrenando en una habitación que había alquilado en la Torre del Purgatorio Rojo, que tenía una concentración más alta de energía celestial. Cuanto más alto se llegaba a la cima, mayor era la densidad de energía celestial. Xian Yu aparentemente estaba intentando abrirse paso hacia el reino de la estrella celestial. Obviamente, incluso con su poder como ejecutor de la ley, no tenía acceso a todas las habitaciones de la Torre del Purgatorio Rojo, por lo que solo podía esperar pacientemente. En su tiempo libre, también envió un clon de sombra para probar la calidad y densidad de la energía celestial en las habitaciones de la Torre del Purgatorio Rojo para ver cómo se comparaba con el reino de los ciclos imperecederos. Estaba muy decepcionado, y más aún las áreas menores del reino de los ciclos imperecederos, no podían ni siquiera compararse con la densidad de energía celestial del santuario del purgatorio. Aunque realmente no le pareció tan sorprendente, como secta importante, creía que la secta del vacío abisal debería ser al menos un poco decente, ¿verdad? El anciano que era responsable de mantener y recolectar las ganancias del día en la Torre del Purgatorio Rojo estaba sudando profundamente. Tuvo que encontrarse con los agentes de la ley antes, pero eran los de la secta exterior, básicamente, personas un poco por encima de su rango por decirlo menos, pero de la secta interior, nunca había visto uno antes de hoy. Parece tan joven, es uno de esos ancianos que odian tener una cara arrugada, por lo que usaron técnicas prohibidas para recuperar su juventud, las técnicas de los rumores que absorben la longevidad de las personas. No puedo permitirme enojarlo si es así, no quiero perder mi hermoso rostro de mediana edad, ese es un riesgo que no puedo correr. Sin que Shen Tian lo supiera, el anciano lo estaba mirando solo debido al miedo que tenía hacia él en primer lugar. Solo pudo mirar hacia otro lado incómodo, simplemente se encogió de hombros por las acciones del anciano como si fueran simplemente extrañas, hizo todo lo posible por ignorarlas. Xian Yu finalmente salió de la cruz que había alquilado. El viejo Ao entró en un túnel subterráneo parecido a una alcantarilla. No parecía que le molestara en absoluto la oscuridad que envolvía a los alrededores. De hecho, una amplia sonrisa se había extendido en su rostro. Pronto la secta del vacío abisal será nuestra, incluso el señor del vacío abisal no podrá salvarla, el emperador sabio lo detendrá y nuestro señor se convertirá en soberano. La silueta que había aparecido junto a él cuando había entrado en el portal púrpura ya no estaba allí, ya que había ido a informar al maestro de la secta, por lo que nadie estaba siguiendo al viejo Ao en este momento. Una enorme puerta dorada apareció ante la vista del viejo Ao, la antorcha en su mano se bajó mientras la sonrisa se ensanchaba aún más. Junto a la puerta dorada se encontraban dos estatuas, una a cada lado de la misma. El viejo Ao se quedó mirándolas durante un tiempo antes de que su expresión cambiara de una extraordinariamente feliz a una seria. Caminó hacia la enorme puerta dorada y puso una mano en forma de palma sobre ella. «Por nuestro Señor, por la grandeza y el renacimiento de nuestra secta», gritó el viejo Ao mientras abría la puerta dorada. «La secta del vacío abisal pagará por lo que le han hecho a nuestra gran y majestuosa secta. Se vengará. Vengaremos a los que murieron en esa guerra». El barquero del río eterno de sangre estaba a la deriva en el río junto con su bote. Solo una densa niebla lo acompañaba, pero no parecía que le molestara lo que lo rodeaba en primer lugar. De hecho, ni siquiera estaba empujando el bote hacia adelante, solo estaba mirando la dirección en la que se encontraba la secta del vacío abisal. Se colocó la capa de color oscuro que llevaba sobre la cabeza, cubriéndola y sacudió la cabeza mientras el barco comenzaba a moverse un poco más rápido.
Así que esa es la decisión que tomaron los sobrevivientes. Es una pena, me gustaba el joven que controlaba las escenas desde atrás, pero al señor del vacío abisal no le gustará esto en absoluto. El secreto detrás de la Gran Guerra, que ocurrió hace casi 1.000.000 de años, fue una locura. No solo el señor del vacío abisal luchó contra el emperador sabio, sino que millones de personas murieron en esa guerra. No fue solo una simple pelea entre dos potencias, fue algo mucho más grande y mucho más profundo que eso. Un rayo de color púrpura cayó al suelo, cerca del río eterno de sangre. Una calavera sobresalía del río color sangre y el barquero la miró fijamente por un momento. Sus dedos arrugados se crisparon levemente antes de que un suspiro abandonara su cuerpo cansado. Ya veo. Eso es lo que quieres que haga, mi superior. Justo cuando el barquero estaba a punto de abandonar esta zona del río de sangre eterno, se escuchó un rugido que supuestamente surgió de la nada. El barquero estaba visiblemente aturdido cuando su bote comenzó a moverse con caos mientras el río también estaba en desorden. No tardó mucho en actuar y estabilizar el río. Temblaba de incredulidad mientras levantaba la cabeza. Imposible. Aunque el rugido había sido extremadamente fuerte, los cultivadores comunes no lo habían escuchado. Solo aquellos con un cultivo equivalente o superior al reino del Dao del dragón habían logrado escucharlo. Esto significaba que Shen Tian obviamente también lo había escuchado. A diferencia de muchos, su expresión no mostraba mucho que ver. Xian Yu estaba un poco confundido por el motivo por el cual Shen Tian había dejado de hablar de repente, pero no le prestó mucha atención. Simplemente pensó que se trataba de una desconexión poco común. Bastante común entre los cultivadores que habían ido a la guerra o algo similar, ocasionalmente se retiraban del mundo. El anciano responsable de la Torre del Purgatorio Rojo los había dejado solos por el momento y Shen Tian incluso creó deliberadamente una mini dimensión en el lugar donde estaban, por lo que incluso si el anciano intentaba escuchar a escondidas o entrar en la habitación, no podría averiguar nada sobre su discusión en absoluto. Por lo que he podido averiguar, Chu Tian tenía algunos tratos turbios con la anciana Qin de la secta central, aunque no hay nada confirmado, creo que ella le pagó para matarte. ¿Tienes alguna conexión con la anciana Qin o alguien cercano a ella? Ella es parte de un clan muy famoso en la secta, afirmó Shen Tian. Xian Yu estaba aún más confundido en este momento. No conozco a ningún anciano Qin de la secta central. De hecho, apenas interactué con la hija del anciano Tian. El maestro Spirit Sage nunca nos enseñó lo que realmente se suponía que debía enseñarnos, simplemente miró a la hija del anciano Tian. Probablemente quería escapar de la culpa, así que me hizo asumir la culpa por ello. Shen Tian frunció el ceño. Xian Yu, ¿alguno de los miembros de tu familia ha hecho algo para provocar tal reacción en Chu Tian? No creo que sea tan simple como parece. La confusión de Xian Yu no terminó aquí, negó con la cabeza. Soy el único de mi familia en llegar a la secta del vacío abisal. En un momento de microsegundos, Shen Tian ya había cambiado su cuerpo real por un clon de madera mientras su cuerpo real se movía a una velocidad cercana a la de la luz y abandonaba la torre del purgatorio rojo. Quería investigar cuál era la causa de ese rugido extremadamente fuerte que casi había destrozado sus oídos. En lo profundo de las tierras de la secta ancestral, había una isla misteriosa a la que ningún hombre excepto uno tenía acceso. La isla del cuarto maestro de la secta, aquel a quien la generación anterior que aún recordaba su asombrosa apariencia llamaba Emperador Etéreo. Incluso el emperador sabio que había luchado contra él una vez expresó su sorpresa. De hecho, el sabio emperador y el emperador Etéreo habían intercambiado un total de 9 golpes, y el sabio emperador había necesitado 5 golpes para finalmente romper las defensas del emperador Etéreo. Esto fue un shock para muchas sectas y personas en el reino de las ruinas dracónicas, lo que hizo que aumentara su miedo a la secta del vacío abisal. El emperador Etéreo también era conocido como un hombre obstinado que se negaba a morir. Habían pasado 59.000 años en total desde que había nacido. Por lo general, los ancestros marciales morían cuando alcanzaban la edad de 10 a 20.000 años si el sabio emperador era indulgente y los dejaba vivir su vida hasta el final. Dentro de esta isla, el emperador Etéreo estaba respirando su última gota de aire fresco. El ancestro de la secta frunció el ceño. Había visitado inmediatamente la isla donde se encontraba recluido el emperador Etéreo cuando sintió que su esperanza de vida se estaba agotando lentamente y que su día llegaría en no menos de una semana. No se trataba de un problema de salud, no era causado por veneno o enfermedad, era simplemente que el emperador Etéreo básicamente había agotado todo su potencial.
Los diversos cultivadores también tenían miedo de esto, llegando al cuello de botella final de sus vidas. Por lo general, nadie lo alcanzaba debido al sabio emperador, pero las tierras de la secta ancestral de la secta del vacío abisal eran únicas. El ancestro de la secta podía avanzar al siguiente reino sin ninguna preocupación, pero comparado con el emperador etéreo, todavía estaba un paso atrás. El reino de la deidad era algo por lo que muchos luchaban, pero rara vez alguien lo alcanzaba. El emperador sabio era despiadado con todos, excepto con él mismo.